Suscríbete a la Panterita. Vino luego de Santaní. Cuando vino de Santaní. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es menor? ¿Habló contigo, con los padres? ¿Cómo fue, Benita? Sí, con nosotros habló, o sea que nosotros era luego que firmamos con Gabriel cuando era menor de edad. Bueno, está el caso. Benita, a lo mejor tiene recelo al representante o no. Nosotros conocemos la información. Víctor, compañero. Sí, señora Benita, él firmó contrato hace poco, ¿verdad? Con Cerro, el contrato después de cumplir la mayoría de edad. Sí, así mismo es. O sea que después de sus 18 años firmó un contrato profesional ya con Cerro. Ese es un contrato largo, ¿verdad? Suele ser de 4 o 5 años. ¿Tiene en mente por cuánto sí. firmó? 5 años por ahí. Ah, por 5 años. Sí, 2027, para mí que es. Señora Benita, y recordando un poco el pasado, ¿qué fue lo más difícil cuando se tomó la decisión a los 14 años de que venga? Porque incluso la familia tuvo que venir a acompañarlo ya aquí a Asunción en ese momento, ¿verdad? Y la verdad que no fue una decisión difícil luego, no sabemos luego por qué, porque de una luego decidimos dejar toda nuestra casa y acompañarle a Gabriel. ¿Y ustedes dónde están con él en el capital? Sí, vinimos luego con él. Cuando vino él, luego ya vinimos todos con él. Creo que no, sí, niño, no había dicho la mamá, me acuerdo que dijiste vos. Y bueno, sí. Sigue, Francisco. No, preguntarle a doña Benita si ya desde chiquitito cuál era, por lo visto Yanni también tuvo esa visión, digo, de reconocer un talento, pero siempre te decían, doña Benita, este va a funcionar. ¿Cuál era la palabra de los entrenadores ahí en Santaní, después cuando llegaste a Cerro Porteño, sobre su potencial? Y la verdad que marcaba luego diferencia en la escuela de fútbol. Y el profe Gilberto Ortega, que donde él estuvo en la academia de fútbol, él le hacía jugar luego con lo de la 2004 en este caso, porque él era 2005 y le hacía luego jugar con los más grandecitos, y porque veía luego que le iban a andar y ya notaba luego la diferencia, ¿entiendes? Ya marcaba diferencias. ¿Y él cómo Sí. es en su forma de ser? Su forma de ser, Sí. Y bueno, él es callado y así. Y bueno, Benita, ahora queremos esto de Brasil. Disculpanos, ¿cómo te sentís vos cuando lees o te enterás lo de Brasil? Si acá Benita acompañándole, que no te extrañe que te podía vivir con él a Brasil, entonces. Y la verdad que no, sí vinimos luego de una con él, dejamos nuestra casa y para acompañarle luego en todo sentido, en todo momento luego. Y bueno, pues si te va a Brasil, por si se va el de la acompañar, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, ya hablamos que tenía novia. ¿Te acordás que vos dijiste que estaba con novia y que era celosa? ¿Te acordás? Sí, sí. Que hablábamos, su novia, ya hablamos de muchas cosas. Esto nuevo que queremos ahora es contarte lo de Brasil. Y lo mejor para vos, Benita. Gracias y saludos a la familia. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Igual para ustedes. Gracias. Gabriel Ovello, ¿cómo lo ve Carlos, su crecimiento, Germán, compañeros? Todavía, sí, tiene una velocidad increíble, pero independientemente de la velocidad, pues la velocidad, hay muchos jugadores veloces, hacemos memoria y dentro del fútbol paraguayo vamos a encontrar enseguida. Lo mejor de él es que encara siempre, es decir, es atrevido, no se achica, no tiene miedo escénico, que creo que ahí basa... cruza muy bien pelota en movimiento. Lo que le falta todavía, que es por la edad y le falta años y experiencia, es finalizar bien. Que yo le tuve a un jugador así, Romero, ¿te acordás? Romero Garrincha. Sí, Garrincha. Nelson. Y él era una cosa que te deleitaba, pero no terminaba bien. Le costaba tirar los centros. Después yo salgo de Olimpia y llega Cubilla. Y Cubilla le hace ejecutar tiro libre. Y él no sabía pegarle a la pelota. Le digo un día al maestro, le dice, che, Luis, vos estás... No, Che no le dijiste. Che no le dije, maestro. Maestro, sí, pero Che no le va a decir. Sí, pero para agilizar No le vas a decir. No, a él no le va a decir Che. Porque yo tengo que terminar la historia. Pero maestro, Che no le va a decir a Cudilla.
Bueno, pero para ser más corto, ¿no? yo le Más conozco. práctico. No, maestro, le digo, y me dice, porque para darle confianza, y le pega siempre en el mismo lugar, no le pega fuerte, pero pega direccionado, me dice. ¿Y cómo corregiste lo otro? Le digo, y me dice, lo único que le pedía, que antes de cruzar pierda un segundo. Como jugué en esa posición, me dice, demórate para hacer el pase. Porque en el área, y es un muy buen consejo, si te tocan es penal. Es el único lugar donde no tenés que, el jugador de fútbol no se tiene que apurar en el área. Porque si se tocan es penal. Y puede- por lo general están todos acelerados dentro del área. Otra pues la responsabilidad. Sí. Yo puedo gambeteaban a la mitad de la cancha, pero en la cabecera del área, cuando se achican Y el los otro tiene espacios, que defender es que más le haga el gol. difícil. ¿Entendés? Es más complicado gambetear. Y bueno, y así mejoró y hizo una temporada fantástica. Y creo que eso es lo que todavía tiene que aprender Aguayo. Esperar un poquito en el área Pero, para pasar. los tiene... clubes no van a esperar porque va a tener otro precio después. Claro, además, el momento, además acá a Cerro no es venderle todo el porcentaje. Que hace Claro, un hay porcentaje que saber de- negociar. El Exactamente. potencial Claro. para explotar. Hace Tiene, dieci- lo hace bueno es que die- tiene es grande. mucho potrero, Vale. y eso hace mucho más fácil para la Hace adaptación y el 19 aprendizaje. horas puse yo en mi Twitter. 20 ya, señor. Ahora estoy yo. Sí, el ¿Por qué europeo. me farrea? No, No. 20 para actualizar nomás. No, Porque hace 20 horas puse en mi Twitter. Yo no te leí, pero le leí ¿cómo era el europeo? Que retuiteó, Arturo Rubí. Yo también leí, saludo al europeo. Lo El que europeo. ahora Gianni Delmas está saliendo de México, le dijo a Gerardo. No puede hablar. Pero se va a ir. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Llegaron las nuevas y mejoradas nastas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor actuando profundamente. Mejora su rendimiento con cero acumulación de suciedad. Ciel, mejor por lejos. Olimpia va a tener que vender. Todos los jugadores son transferibles. No, Olimpia va a tener que vender. Porque hay cosas que uno sabe. Y hasta ahí nomás por ahora. Olimpia va a tener que vender. Cuando dijo Rodrigo en lo de superpoblación, lo dijo protocolarmente muy correctamente. Olimpia va a tener que vender. Independiente que esté inhibido. Olimpia no puede contratar. Claro, pero va a Eso lo vender dijo el para- propio Rodrigo, pues dicen, ¿cómo que un dirigente? Olimpia hoy no puede. Así nomás. Todos los jugadores son transferibles, Arturo. Así tengo. No, ya también, igual que Viene vos me propuesta digas, a por mí no hay cualquiera y se va. contrato que no se pueda romper. Yo entiendo eso. Lo que tratamos de hacer en ese sentido es de preguntar, porque ayer estuve preguntando hasta altas horas de la noche la situación. Sí. Yo no digo por cuánto. No digo que todos son transferibles. Olimpia va a tener que vender. Y con eso se va a quedar Palermo. Palermo va a tener que entender, y claro, no me equivoque en la información, que esto es lo que él va a disponer. Se le va Esto es lo que él va a disponer. Lo decía el niño y no entremos en Telesol, Juan Espino a Nacional no. No, es imposible. Y te voy a decir más, ayer le escribí a Hugo Pete, había que contar una... Confianza. Sí, señor. El otro Espínola podría ser, pero ¿Cuál, él- niño? Carlos, el lateral. No, porque sigue yo siendo Juan, nacional y podría llegar a volver. le si puse no- ayer a las 21:14. Hugo, para no equivocarme en la información, porque uno puede cometer errores. Y yo mismo cometí errores cuando me llamaron y me dijeron vuelva a Nacional, y yo tuiteé. Vuelva a Nacional, no. La respuesta del representante. Muy difícil. Entonces, a las 10, menos 10, me responde. Hay varios clubes de Brasil y Argentina que quieren contar con él. Lo que no sabe todavía Hugo Peta cuántas son las pretensiones económicas del Olimpia. Ese es el tema. Independientemente a Oliveira. ¿Quién es el tercer arquero de Olimpia? Y hoy lo tiene a Pero préstamo a Pedro Pedro González. González, que está en Uruguay, en Sí, Fénix. está, que es En el muy tercer buen nivel mejor en arquero. Uruguay. Ah, pero Olimpia no va a vender los dos arqueros, no puede vender los dos No, arqueros. ya sé, Carlos. Lo que yo hablo específicamente correcto. de Después tiene Espínola. a Fruto. Porque fue Sí, Rodrigo Fruto, que sí, Sí, está es la selección. que está viendo hay varios clubes de Brasil y Argentina. Está en En el mercado caso de abierto. Espínola, el que tiene que poner el precio es Olimpia. Sí, porque el pase es completo de Olimpia, después Bueno. de haber comprado a Godoy Cruz el año pasado. ¿Y Nacional qué tiene que ver ahí? Y Nacional tiene todavía un porcentaje, pero Olimpia le había comprado a Godoy Cruz la ficha como para ¿Cómo que se llama llegue, él? ¿verdad?
Juan Espínola, incluso le hizo contrato largo cuando lo aseguró en el último semestre o mediados del año pasado, que era uno de los jugadores que estaba por ir porque terminaba el contrato, Juan Espínola. Si no puedes acercarte a la Ferrer se acerca a Bosque Apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, que si Ramón Gómez Caballero, herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer, sí es cierro, sabe fin que tenemos en la Ferrer. $500,000 pagó Olimpia en su momento por Juan Espínola y 3 años de contrato le hizo a fin de la temporada anterior. 60% del pase es de Olimpia. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Es el caso de Juan. Ayer vamos a los laterales, los centrales, Gino Barreto no se sabe qué va a pasar de él. Lo del otro central Marcos Gómez. Marcos Gómez, Universidad Católica. Bueno, y la oferta formal es una de Rusia para Parsacú. Formal. Ahora necesitamos saber con tu productor Francisco López qué club y cuánto. No, vamos a preguntar. Acá está, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Formal. Una son llamadas. Se puede mandar por WhatsApp también. Hay una sola de Rusia. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Documentos que no voy a entrar en la privacidad de los clubes porque sería un irreverente si lo hago. Entonces uno conoce la información y claro que todos son. Cuando dijo plantel frontal, ¿cómo le dijo Rodrigo? Superpoblación. Dijo porque vamos a redondear. Olimpia se ve en la necesidad de transferir. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Petugón, a todos les gusta. Hay que ver qué dice Palermo después de esto, quiénes se van, quiénes no, cómo va a ser. Su capital más valioso hoy fuera de Olveira creo que sigue siendo Delis González, Sí. que no juega, que juega a medias, seguramente en la próxima temporada ya va a ser titular. Pero quedaría la pregunta si viene para Derli y cómo lo hacen para retener. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Y hasta aquí no me voy a llegar. No es solamente ahora el tema. Puede ser próximo también. Y hasta ahí no me voy a quedar. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibayela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ahora el tema es que Derlis tiene que jugar en su nivel de vuelta. Fernando Cardoso tiene que jugar en su nivel otra vez, últimamente suplente, perdió el puesto. Antes de que arranque el torneo era... Vamos a verlo en el preolímpico y vamos a verlo en los Juegos Olímpicos para que eleve su cotización. Bajó. Y ahora es probable que no vaya a París tampoco, porque está jugando. El preolímpico alternó. Sí, no, y por eso Acá ahora no el creo que torneo vaya. tampoco. ¿Y A ahora? veces el jugador de fútbol tiene que tomar decisiones. Fernando Cardoso, mientras juega a la derecha, no va a rendir. Y si él no se da cuenta que comenzó a bajar y que termina perdiendo la posición en el preolímpico y era un suplente más, no era el primer suplente, era un suplente más, porque a veces jugaba y a veces no jugaba, y siempre jugó a la derecha. Cuando llamó la atención y era un jugador distinto, o por lo menos insinuaba cosas, es cuando juega a la izquierda por el perfil. Hay jugadores, es lo mismo, mandale a Cecilio Domínguez a la derecha y te va a jugar 2 puntos menos que juega a la izquierda. A Wilder Viera a la derecha. Sí, abrirlo a cualquiera de los dos lados. Lo mismo pasa con Iturbe. Baja 1 punto, pero él se siente más cómodo a la derecha y a la izquierda. Pueden jugar determinado partido, un partido. Pero ahí donde un futbolista rinde más. Y Cardoso tiene que decir, no, si voy a jugar a la derecha, me voy a quedar nomás en el banco. Voy a pelear mi puesto a la izquierda. Si él quiere,
levantar su rendimiento, porque él viene de una mala temporada 2024 que comienza con el preolímpico. Comienza en el preolímpico, ¿por qué se fue? Por el nombre que había adquirido en Olimpia, porque la temporada del 2023 tampoco fue para que vos digas, wow. Ahí tenés que levanta, solo que tiene intermitencia. Jugando a la derecha, levanta un poquito Hugo Fernández. A la izquierda no tiene el perfil, le cuesta porque no son jugadores que gambetean para afuera. En cambio Aguayo te puede jugar a la derecha porque te desborda, y a la izquierda también es sumamente interesante porque conduce con la cara externa del pie. Te va a rendir más Aguayo a la izquierda que Iturbe a la izquierda, por ejemplo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, doctor Litore? Bien, siempre tranquilo. Sí, una manera de decir, siempre tranquilo. ¿Cómo andás, doctor? ¿Por qué una manera de decir? Y porque a veces te está un poco nervioso. Arturo, ¿cómo andamos? Escuchá tu grabación en otro tiempo, doctor. Arturo, ¿cómo andamos? No, tranquilo, bueno, sin problema. Bueno. Arturo, ¿cómo andamos? Sí, ya dijo, Gustavo, ya dijo. De Conmebol, de aquí para allá, Copa América. Es hermoso. Bueno, vamos a arrancar. Conmebol. ¿Por qué mencionaste Conmebol? Estamos viendo el tema de la ampliación del estadio y trabajando en eso. Hay muchos puntitos que hay que ir viendo, ¿verdad? Ese es el que más nos está llevando tiempo, ¿verdad? El tema, ese es la final de la Sudamericana, doctor. Sí, para tratar de aprovechar una ayuda que Conmebol está dando para poder financiar algunas mejoras, ¿verdad?, que hagan que el estadio vaya reuniendo, ¿verdad?, las condiciones que Conmebol pide. No, para partido de Copa, no solamente para la finalísima. Claro, para partido de Copa, eventualmente lo va a partido de Copa. ¿Y cuánto es que recibieron de la Conmebol económicamente ahora? ¿Que te venía la Conmebol? No recibimos. ¿Pero estuviste en la Conmebol viendo eso, dijiste? Sí, pero estamos viendo la obra primero, después vamos a hablar la plata. Pero ya te dijeron que sí, doctor Litore. En parte sí, la lumínica ya me aprobaron y algunas cosas que estamos viendo, y bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Está bien, esa es la parte edilicia. Diego Gómez se maneja la posibilidad de que juegue en la Premier. ¿Vos qué sabés, doctor? Nada más de lo que leí en la prensa. Pero el pase vendió el 50% Libertad, ¿verdad? Sí, 50%. Un poco más de 3 millones de dólares creo que fue, doctor Litore, ¿verdad? No, 3. ¿Cuánto? 3. 3 millones por el caso de Diego Gómez. Vos no sabés más que esto, nadie preguntó. Si hay una transferencia, de hecho lo hace el Inter Miami, ¿no? Y ustedes reciben... Claro, nosotros ahí no tenemos nada que ver en las transacciones, ¿verdad? Ellos son los dueños de la ficha del jugador, ¿verdad? Y ellos negociarán tanto el lugar donde va como los montos, ¿verdad? Nada más que eso. Lo de Barbosa podría volver a Olimpia, a Libertad, o no hay caso, porque Libertad maneja un presupuesto y no es cuestión de traerlo por traer. Es decir, que vuelva Barbosa. Yo no sé cómo cómo le está yendo ahora en Botafogo, ¿verdad? Pero realmente el salario y las condiciones económicas que Botafogo en este momento le ofrecieron eran superiores a las que nosotros podíamos ofrecerle. Libertad, un día nos dijiste no va a salir de su presupuesto, ¿es así, doctor Litore? Y esa es la idea, tratar de ajustarnos y tratar de ir llevando el club de la forma como se llevó, era tratando de no tener sobresalto, por lo menos la parte económica. ¿Y van a volver a la casa jugadores que están afuera? ¿Van a volver a Tuyo segundo semestre? No sabemos nada todavía, vamos a terminar el campeonato y ahí nos vamos a reunir, aprovechando que también hay un receso un poquito más largo. Vamos a entrar ahí a analizar quiénes quedan, hay contratos que vencen, vemos si se van a renovar. Hay jugadores que están jugando afuera, hay pedidos, ya tengo pedidos de muchos jugadores que están jugando de los otros clubes de primera, y bueno, todo eso hay que analizar, a ver, cuerpo técnico, hay muchas cosas, ¿verdad?
Porque vende bien Libertad hoy, jugador al exterior. Acá va a préstamo, ¿verdad? Sí, acá damos a préstamo a los equipos que nos piden, aquellos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, de manera que tengan minutos, que vayan jugando, que es lo que ellos también necesitan. Y bueno, y lo de Espinosa que una vez se mencionó, no, ahí quedó, ¿verdad? Y sí, porque después se cerró un libro de pase, renovó con nosotros, y entonces al renovar con nosotros y cerrar el libro de pase, todo este semestre está jugando con nosotros. Ahora seguramente en junio o el mes que viene seguramente se abrirá de vuelta el libro de pases internacionales, y ahí seguramente si hay ofertas vendrán, y bueno, y ahí analizaremos qué es lo mejor. ¿Cómo miraste el partido de Copa ahora, jueves, y lo que viene en campeonato en las 2 últimas fechas, doctor? El partido Copa, no, nos quedan tres partidos que tenemos que jugar, ¿no?, que son para nosotros finales, ¿verdad? El partido internacional queremos ganarlo para poder posicionarnos un poquito mejor en el puntaje, y asegurar lo que sería nuestra participación también en octavos de Copa Sudamericana. Y los otros 2 partidos del campeonato, sí, tenemos que seguir y tratar de ganar los 2 partidos para ver qué sucede con Cerro Porteño. Presidente, en la conferencia del domingo adelantó Ariel Galeano que haría una rotación para el partido del jueves ante Nacional de Uruguay. No sé si a esta altura ya les confirmó que va a poner un equipo alternativo o quizás algún titular igual va a jugar por Libertadores. No, yo no creo que juegue con un equipo alternativo. Es probable que le dé de repente rote en algunos puestos que están jugadores que están con muchos partidos, con muchos minutos, hay sobrecarga, se hace todo un estudio de toda la carga que tienen los jugadores, y entonces más o menos de acuerdo a cómo están, eso se verá, probablemente hoy ya en la práctica de hoy se va a definir algo. Álvaro Campuzano está lesionado. Sí. Álvaro Campuzano venía con una molestia en la rodilla, y se constató que tenía rotura de un menisco, entonces se operó. O sea, ya no juega hasta el inicio del clausura entonces. Y sí, yo creo que tiene todavía para un mes hasta empezar a jugar. Y para repasar hoy el panorama de los lesionados, por ejemplo Martín Silva, Héctor Villalba, ¿en qué fase están? Y si hay alguno más. Y Silva está entrenando ya con los compañeros. No hace todavía así fútbol intenso, ¿verdad?, pero ya está entrenando con una máscara protectora. Y Villalba mañana tiene que hacer un estudio, tiene que ser evaluado por el médico que lo operó en Buenos Aires, y de acuerdo a eso ya seguramente si está todo bien, que creemos que sí, por la evolución que va teniendo y el seguimiento que se le hace acá con el fisioterapeuta del club, creemos que ya va a empezar a hacer va a empezar a trabajar ya en campo, con pique, con rotación, con todo eso, que ya es la última etapa. Presidente, lo último, porque ayer hubo reunión del Consejo Ejecutivo tras la presentación de la nueva camiseta de la selección. Pregunto nomás por las dudas si es que se resolvió algún tema en particular, alguna decisión que se haya tomado ahí. No, nada más que cuestiones normales del funcionamiento del campeonato, sobre todo la parte del tema de la selección, Copa América y todo eso que estamos viendo. Nada más que eso, también se habló algo del Mundial del 2030. Y bueno, nada más que eso. Lo de Auche le interesa Libertad. ¿Bien? Auche que iba a ir a Deportivo Pasto. No hablamos nada todavía ni de incorporación ni de baja. Está muy bien. Vamos a terminar el campeonato y ahí veremos. Está perfecto, doctor, siempre muy amable con nosotros. Gracias, doctor. Y tanto cuando guste. Gracias, doctor. Listo, le escribí a Gustavo Florentín. Otros medios están anunciando que cayó lo de Auche, que tenía que haber comenzado a practicar ayer. Entonces le escribí a Gustavo Florentín, a ver si hablamos con Auche. No sabemos, Germán, si viajó, si la operación cayó en Colombia
¿O fue antes de la salida? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebella, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Hay interés de un club de Turquía por Juan Franco, jugador de General Caballero, en su momento convocado a la selección paraguaya sub-23. Alexander Franco. Y acá Juan Alexander. Sí, Juan Alexander. Y pero lo nosotros conocemos como Alexander Franco. Muy bien, Alexander el Franco. mediocampista. El mediocampista. ¿Y quién es Alexander? ¿Por qué no le llamamos Juan Franco? ¿Por qué Alexander Franco? Porque él se hace llamar Alexander. Su segundo Franco. nombre. Su segundo Alexander, sí. Un representante de un club turco ya contactó vía llamada a través de intermediado con el jugador. Hay que llamarle a Alexander Franco entonces, del fútbol turco. ¿Vos tenés el teléfono de él? Yo tengo. Yo tengo. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Homónimo de Juan Franco, que está en la Argentina jugando, que era el que jugaba en Nacional. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Y nosotros le dimos a Alexander Franco. Sí, jugó mucho en General Caballero, volante central. Ayer ingresó en el segundo tiempo. Sí. ¿Y qué tal, no viene niño? siendo titular ahora, porque ahora Ya entró en los últimos Chapa minutos. Martínez y Ayala. Sí. Chapa Martínez volvió a la titularidad. ¿Y qué tal jugó ayer? Entró ya en los últimos minutos. Admito que me pasó a hacer uno más para mí. ¿Y el partido qué tal? Bueno, segundo tiempo. Segundo tiempo estuvo bastante... Bueno, tarde se animó 2 de mayo. Eso sí, tiene otra cara haciendo ¿Por qué se visitante. quejó tanto el niño el arbitraje? En la conferencia, fuerte contra el árbitro. Porque y yo no vi nada extraño así, y jugadores habría que ver también en el campo. Vamos a hablar con él, fuerte contra el arbitraje. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Para ti, por habló uno que el entrevistado terminó el partido y también se quejó. Una manera así que no le gustó el arbitraje. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontranos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Alexander Franco, hablaste con él, Gerardo, no contesta. O si no, llamarle al al que el gerente de General Caballero, su pase sé cuánto es, hablaron con él, lo deja ir o no lo deja ir. Tenemos que tener la información. Si sabe el técnico de General Caballero, Aureliano, tener Aureliano como técnico, tener dirigente. Sebaldama. Sí, señor. Sin Laish no hay partido. Encontrá tu Laish clásicas de 75 gramos y Laish queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con Laish. Precio sugerido hasta el 30 de mayo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio 1751 Clásico Bichek o llámenos al 729-6060 Fleming. 60 partidos jugados desde que apareció en la primera de General Caballero de Mallorquín. Había aparecido en el 2022 como juvenil reglamentario, ahora tiene 21 años. Alexander Franco. Eso sí, este año jugó poco, apenas 9 partidos ¿Volante en el central? torneo de apertura, volante central. El año pasado jugó 39. Muchos partidos jugó de segundo volante. Por derecha, Y jugó abierto, rapidito, ágil. Metedores. Rapidito, buena... Intenso. Sí, buena dinámica. Por lo menos el año pasado. Este año no me acuerdo, no vi lo General Caballero, vi poco. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Y me llamó la atención y pregunté si era el mismo que jugaba en Cerro Nacional, porque había 3-4 francos. Ese está en instituto. Bueno, pero había 3-4 Juan Sí, Franco. sí, por eso homónimo de... No, ahí se me perdió. Volviendo al ¿quién tema era? de Felipe Jiménez, fue el que se quejó porque el árbitro cortó mucho el partido. Eso fue lo que yo escuché en conferencia de prensa. Pero en ese caso, 2 de mayo es especialista en eso. General Caballero. General Caballero, una vez que empezó a ganar, se tiraban. Y especialista en tirarse y fingir falta. Porque antes era el chino. Sí, pero ahora es... Ayer en el segundo tiempo eran todos, pero Todos. es parte del Pero espectáculo. quizás también Hasta vos te quejaste de eso, te Sí, escuché no, quejarte por eso. mucho, todo el Pero tiempo es te parte del quejabas. espectáculo. Pero Es nuestro O sea, fútbol. ya sabes que Sí, General no Caballero es se te va nada a nuevo. No. El programa de pregunta y respuesta. ¿Qué pasó con Auche? Alexander Franco, ¿cómo te va, Alexander? Buenas tardes.
Alexander Franco, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo andás, Alexander? ¿Vos te vas a Turquía? Y hay una posibilidad, hay un interés ahí. Pero ¿con quién hablaste? ¿Te llamaron a vos? ¿Vos hablaste sobre esa posibilidad? ¿Contigo hablaron? Sí, conmigo mismo. Me he hecho una videollamada. Ahí la gente de Turquía, del equipo Antalya Sport. Y había hablado con la gente de Turquía, como te dije, y con un intermediario. ¿Cómo se llama? Anapollo, ¿cómo? Antalya Sport. Sí, el club se llama Antalya Sport. Así mismo. Ese es el club. ¿Y te vas a ir, Alexander Franco, a Turquía? Y si es por mí, sí, me voy de una. Pero ya se contestó, lo está diciendo, videollamadas. Sí. ¿Y qué te preguntó el intermediario? ¿Quién es el intermediario? ¿Habla bien el español? ¿Vos lo conocés? No, el intermediario sí habla bien español. La otra gente de allá de Turquía, ¿no? Me había hablado en inglés nomás luego y el intermediario quién es? ¿Se puede saber o es tu representante? No, es mi representante. ¿Y vos tenés representante Alexander Franco? Sí, tengo. ¿Quién es? Isabelino Silva se llama mi representante. Isabelino Silva. Pero está para irte al fútbol turco, Alexander, ¿verdad? Sí. Hay una posibilidad de ir. ¿Tu pase es 100% de General Caballero? Sí, 100% de General Caballero. ¿Y qué dice el doctor Aldama, la dirigencia? ¿Ellos aprobarían tu venta? ¿Ya están de acuerdo con los números que propone el club turco? No, y eso seguramente, como te dije, el intermediario, seguro habló con la gente del club. Seguramente ya hablaron. O sea, contigo ya está todo arreglado. Ya depende del club ahora. Sí, claro, ya depende de ellos. Y bueno, lo mejor, Alexander, seguiremos charlando porque está el interés. Ya hablaste y vos te querés ir, ya conoces el club. ¿Cuándo decidís vos, General Caballero, tu ida al fútbol turco, Alexander? ¿Cómo? ¿Cuándo se decide tu ida, digo? Y seguramente apenas termine el campeonato ya vamos a ver algo. Y bueno, que sea con éxito. Gracias, Alexander, muy amable. Dale, gracias a vos. Abrazo. Adiós, gracias. ¿Es un hecho o no es un hecho? Y sí, prácticamente está muy avanzado. Antalya Sport. Antalya Sport. ¿Y su club por cuánto tiempo tiene con General? El pase es definitivo de General. Juega en la Superliga de Turquía, o sea, juega en primera. Y su estadio es el Antalya Arena. Tiene capacidad para 35.000 personas. Un estadio muy lindo. Colores similares a la albirroja. Camiseta albirroja tiene el Antalya Sport. Voy a contar lo que pasó con Auche. Auche. ¿Qué te imaginas vos? Que apareció una propuesta mejor. No. ¿O le cambiaron lo de allá? ¿Pidió ser titular? No. ¿Tema familiar? No. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sikia queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilo, que la armas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. ¿Quién quiere responder con seguridad? Rodolfo pregunta por $1.000.000. ¿Quién conducía? No. ¿Así vamos a estar toda la tarde? ¿Y vos me vas a decir lo que tengo que hacer yo ahora? No, pero ahí pregunté respuesta. ¿Por qué? No sé. Porque llama la atención. Auche no hablamos con él, Germán. Con Auche no pudimos hablar más después. No. Él dijo, estoy viendo. Con el que hablamos fue con arreglado. Gustavo Florentín. El tema es muy puntual. Por no sos periodista. Salí acá. Un tipo de ciencia de la esquina. ¿Vos sos Pancho? ¿Qué le decís? Sí, soy Pancho. Pancho, contame, ¿qué me pasó con Auche? ¿Qué le va a responder? Jugador conflictivo, ¿verdad? No. Yes. Ese es chisme. Vamos a otro caso. ¿Qué es lo que pasó con él? ¿Y para romper un contrato? No, él no llegó a firmar. Ahí te dice Carlos que dice, él no firmó. ¿Por qué no firmó? Porque no salió de General todavía. ¿La rescisión? No. Así hemos tratado toda la tarde, ¿no? Ahorita me dan la razón ahí. Y vos no sos periodista, uno se pregunta a Auche.
Bueno, te voy a decir por qué. ¿Se acordó el salario? Sí. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Es ingresa a utic.edu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Hoy el club, él se llama Deportivo Pasto. Sí. ¿Quieren saber la historia? Jamás contada. Bueno, es chisme. Yo no me puedo guiar por los chismes. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Perdón, Darío. El club le envió una oferta formal a Guillermo Auché. En esa oferta, vendemos, Darío. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capital Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte. 200.000 de ahorro y te regalamos un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Y hoy tiene tiempo hasta el mediodía. Ahora, para responder. ¿Qué pasó? ¿Vos qué sos? Auché. Muy bien. No, una manera de decir. Sí, o sí. niño, no hay problema. Acordamos así. Yo te ofrezco, con salario acordado. Pero hay algunas condiciones, pues. No solamente salario acordado. ¿Cuáles son? Préstamo. No. Minutos. Brillante. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. Voy a cortar ya, porque Ipocú, imagina, virada leca. El club le envió una carta formal con el salario acordado, teniendo un premio por el porcentaje de partidos jugados. Premio por gol, junto al salario, la prima y un monto por la compra del pase. ¿El pase de quién era? De ella. De ella, sí, libre. ¿Qué hizo Auché? Queremos hablar con él. En principio, porque si él no habla, pues tenemos que hablar con el protagonista, ¿verdad? Él dijo, no hay problema. ¿Qué hizo Pasto? Acá está el contrato. Acordámonos, salario. Premio por el porcentaje de partidos jugados. Vamos a poner todo en el contrato, Germán. Y la prima y el salario juntos. Premio por gol. Prima. A lo mejor el orden no. Y un monto por la compra del pase. Guillermo Auché. Pero vos no sos Guillermo Auché. Acá le piden demasiado cosas. Es raro que le pida eso, pase, asistencia, gol para el Pasto. Yo entiendo Europa, salvo que ya... Él es probable que haya consultado él, porque también quiere comprar el pase del jugador. Se le envió el precontrato. No debería tener problemas si le piden eso. Firma. ¿Por qué va a firmar? ¿Por qué va a firmar? Y pero si está acordado el salario. No, ocurre que el jugador quiere cambiar algunas cosas. A no ser que el monto de la compra de pases sea muy bajo. Eso Y puede que ser, pero entonces no hay acuerdo económico. Espera, no voy a terminar con la... Yo estoy dando a conocer el por qué Auché no fichó todavía por el pacto. Yo como periodista estoy informando a la audiencia. Si me pregunta ahí en la esquina acá, en Ñachipa, ¿qué pasó? Yo le voy a decir lo que pasó con Auché. No arregló porque él no está... ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, si a mí me preguntan... Y vos le vas a decir que... Le voy a llamar a Arturo y le voy a preguntar... Y mejor que me diga. ¿Qué pasó con el presidente del club? Este es para el niño, para vos. El presidente le dice, vaya a PAKP. Le dije al presidente, si arreglamos de una, yo te envié todito a vos el precontrato. Te dije todito lo que hablamos en la previa. Sí podíamos poner en el contrato. Pero ahora me estás diciendo, le dice el presidente del Deportivo Pasto, que hay que cambiar. Y yo no quiero cambiar. Nosotros hablamos en estos términos. Repito, lo que hablaron con Auché, que en principio le dijo sí,
y después que quiere cambiar el contrato. Vuelvo otra vez. Tal cual. Caso Auché y pasamos. El club le envió, hay otro que estoy recibiendo, el club le envió una carta formal. Salario acordado, ¿qué significa? Que ya está acordado de partes. Estaba todo. Tenía un premio por el porcentaje de partidos jugados. Acá en el fútbol paraguayo, ¿eso? Sí, hay. ¿Qué club? Muchos clubes. Por ejemplo, el que Olimpia dejó ir ahora era uno que tenía ese tipo de contrato. ¿quién? El Central. Zárate. Zárate. Premio, o el partido juega, premio por gol. También existe. También. Prima. También. Y un monto por la compra del pase. Sí. Él dijo, sí, pero le envió, le devuelve, Contrapropuesta. brillante, algunas cláusulas. Y eso es el presidente le dijo, hablamos ni de una, aceptaste y ahora quiere cambiar casa de contrato. Les voy a deber cuáles son las cláusulas que quiere cambiar. Pero yo me hago cargo de lo que digo. Hasta, en principio, hasta el mediodía le espera el Deportivo Pasto. Salvo que el jugador le diga, espéreme hasta la noche. Eso es otra cosa. Pero que allá no cayó bien la posición y la postura de Guillermo Auché, no cayó bien en el Deportivo Pasto. Cambio en el presidente del club. ¿Te enviaron mensaje? Sí, me enviaron un mensaje. ¿Te enviaron mensaje? Sí, señor. Yo le conozco ya todo el quiteto. Cállate, Ángel. Sí, por eso te digo. Por eso te digo. El Lumino Tienda te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Lumino Tecnia, crecemos juntos. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo pues supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Un Sol de Mayo de la Liga Luqueña, 88 años de vida institucional. Sol de Mayo de La Liga Luqueña. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. El 12 de octubre de Itaguato me envió con José Solí esta mañana. Se fue el argentino Vicente Quinto y llega Luis Fernando Escobar, quien será presentado esta tarde en el 12 de octubre de Itagua. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cómo te va, Alberto? Qué gusto saludarte, Arturo, ¿todo bien? ¿Aquí o en Chile? Acá estamos, en el aeropuerto, a punto de embarcar, a eso de las 14:40 aproximadamente, el avión que nos va a trasladar a esa hermosa Asunción del Paraguay. En el mismo vuelo viene la delegación chilena. Colo-Colo, mira, fíjate que salió ya con antelación a las 11 de la mañana en un charter. Justamente hoy entrenará Colo-Colo en el Estadio Feliciano Cáceres a las 6 de la tarde, donde seguramente Jorge Almirón va a parar el equipo. Así que esa será la práctica que tendrá Colo-Colo en tierras guaraníes de cara a este partido de mañana frente a Cerro Porteño. Bueno, contanos, Colo-Colo, su momento en Chile y en la Copa. Alberto, te escuchamos. En Chile, bueno, viene, digamos, con la moral en alto, está ahí a la pesca, a la siga del puntero, que es la Universidad de Chile, su archirrival, el superclásico del fútbol chileno. Recordemos que es la U con Colo-Colo, hay muchísima rivalidad. La U, después de mucho tiempo, incluso derrotó a Colo-Colo en el Estadio Monumental por un gol contra cero en aquella oportunidad con gol de Israel Poblete. Parecía que la U se despegaba, pero Colo-Colo de atrasito ha ido, en definitiva, obteniendo puntos importantes. La U se ha ido quedando y, por ende, Colo-Colo está con 26 unidades en la tabla de ubicaciones, solamente a 3 puntos de diferencia de la Universidad de Chile, que es el líder con 29 unidades. Colo-Colo viene de ganar, Arturo, en Iquique, a Deportes Iquique, el conjunto local, en el Estadio Tierra de Campeones, por 3 goles contra 0, donde anotaron Arturo Vidal de penal, donde anotó también Guillermo Paiva, el paraguayo, que será lo más probable titular allá en Asunción del Paraguay, y también con un gol de volados que, en definitiva, marcaron el 3-0 frente a Deportes Iquique, que lo lleva a Colo-Colo con la moral muy alto. Y ahora, en términos internacionales, se sabe que es un partido complicado, difícil, que es una verdadera final. Lo decía Jorge Almirón el otro día, una vez finalizado el partido en Iquique,
que este era el partido más importante del año para Colo-Colo, hablando del duelo que se viene mañana en la Nueva Olla frente a Cerro Porteño. La ausencia de Pizarro y Arturo Vidal, ¿qué implicancia puede tener en el rendimiento de Colo-Colo? Mira, yo creo que son jugadores importantes, pero Colo-Colo tiene en cierta forma como para relevar ese medio terreno, pero colocar un asterisco, porque sabemos que Arturo Vidal le brinda ese plus, ¿no es cierto?, con la personalidad, con lo que significa un jugador como Arturo Vidal tenerlo en la cancha, en el terreno de juego. Es un jugador superdotado futbolísticamente, así que en definitiva es muy difícil relevarlo, pero también tiene jugadores que en definitiva tienen gajes y oficio, ¿no es cierto?, para estar en esa zona, como por ejemplo Esteban Pavés, que no fue de la partida frente al conjunto de Deportes Iquique porque estaba un poquito complicado físicamente, lo advierte Jorge Almirón que por eso no lo coloca, pero frente a Cerro Porteño será titular, ese medio terreno en desmedro de Arturo Vidal como ausencia, estará Gonzalo Castellani de gran partido también, y Leonardo El Colo Gil, que es uno de los jugadores más, yo diría, relevantes en la mitad de la cancha de Colo-Colo. Con relación a lo de Colo-Colo puesto hasta ahora, ¿qué le falta? Yo creo que le falta en cierta forma el gol a nivel internacional, le cuesta muchísimo considerar que la responsabilidad ha recaído en este muchacho muy joven, por lo demás Damián Pizarro, que disputará el fin de semana su último partido vistiendo la casaquilla de Colo-Colo. Recordemos que en contactos anteriores con ustedes hacíamos mención que el jugador había sido vendido al Udinese de Italia, pero también había una disyuntiva y una duda si es que Udinese no mantenía la categoría, qué iba a pasar con Damián Pizarro por la simple condición de ser extranjero. Ahora, digamos, Udinese, en cierta forma, ayuda en cierta forma para que venga sin ningún problema a recalar en sus filas justamente Damián Pizarro, considerando que en definitiva, claro, mantiene la categoría el conjunto italiano, por ende Colo-Colo seguramente va a tener que ir a buscar un centro delantero para, lógicamente, acompañar ahí a los delanteros que tiene actualmente como Zabala, Palacios y el mismo Guillermo Paiva. Alberto, y hoy en este momento, ¿cómo lo ven a Cerro? Después de los triunfos seguidos a nivel local, agarró la punta, se perfila para ser campeón. ¿Lo ven de otra manera probablemente con respecto al partido de ida, cuando recién había asumido Manolo Jiménez para ese encuentro en Chile, no? Sí, creo que Cerro Porteño ya le está agarrando la mano al técnico, lógicamente, considerando lo que bien tú señalabas, que recién estaba llegado el técnico Manolo Jiménez en aquella oportunidad. Cerro Porteño siempre es un equipo complicado, que te enreda los partidos, sobre todo de visitante, donde se arropa muy bien atrás, típico de equipo paraguayo, donde defienden bastante bien, pero seguramente vamos a ver un partido totalmente distinto en relación al que se disputó en el Estadio Monumental, con un Cerro Porteño un poco más protagonista, pero también ahí tenemos que ver cuánto espacio va a dejar el Ciclón, ¿no es cierto?, para la arremetida. Todavía no hay un 11 inicial de Colo-Colo, pero uno podría presagiar que en ofensiva van a estar Cristian Zabala, que es un jugador rápido por el costado de la derecha, Cristian Palacios también, que se mueve por todo el frente del ataque, y el mismo Guillermo Paiva. Por ende, seguramente Colo-Colo va a tener un poquito más de espacios como para poder intentar hacer daño justamente a ese bloque posterior. Sabemos que tiene ausencia relevante el conjunto de Cerro Porteño, no va a estar Báez en el bloque posterior, Ronaldo de Jesús me parece que va a estar ahí también acompañando a Brock en el bloque defensivo, pero en términos generales creo que va a ser un partido muy distinto al disputado en el Estadio Monumental, donde Colo-Colo va a tener un poquito más de espacios. Lo último, Alberto, ¿crees que va a tener un acompañamiento importante de hinchas que van a llegar de Chile, o la distancia aquí hasta Paraguay hace que sea difícil que haya presencia de aficionados de Colo-Colo? No, siempre el hincha particularmente chileno, donde quiera que juegue la selección o los equipos en competencia particularmente, ya sea Colo-Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, entre otros, siempre lleva público. Yo creo que eso no es limitante la distancia para que el hincha de Colo-Colo esté presente en la Nueva Olla. Considerar que es una hinchada muy, pero muy fiel, es uno de los equipos más importantes de nuestro país, por ende yo creo que va a haber público de Colo-Colo, público chileno alentando al Cacique, que dicho sea de paso, insisto, es una verdadera final. Ahora las combinaciones, claro, un 0-0 clasifica a Cerro Porteño, un empate por cualquier diferencia, obviamente por cualquier gol anotado, clasifica al conjunto chileno, y lógicamente la victoria también al conjunto de Colo-Colo, pero por ende la llave está bastante abierta, por eso hago esta salvedad de combinaciones de resultados, porque incluso hasta un empate puede clasificar al conjunto de Colo-Colo, por eso hay mucha expectación, considerando también que se le respeta mucho a Cerro Porteño, sin lugar a dudas. Despedite en el Dusi Duma guaraní, Alberto, despedite en guaraní.
y a Joe Sata, ¿puede ser? Sí. Joe Sata, Lomitá, Roja y Cuetereí, Paraguay. Así que nos estamos viendo en las próximas horas allá en Asunción del Paraguay, donde me tratan siempre con mucho cariño. ¿Eh? Se puede disfrutar de las bondades. ¿Eh? Te esperamos. Agüillén de Vina. Chao. Alberto López Truado. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Ve tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casa José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, acá se dice llantado, ¿verdad? Está el llantado el presidente del Deportivo Pasto. Está molesto. Germán tiene el teléfono, no sé si va a atender. Porque estaba acordado y Auche quiere cambiar cláusulas del contrato. Gran Feria Mensual de Tupí del 29 al 31 de mayo con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Visitarnos en el showroom más variado del país. Boyani Músicos del Chaco. La feria mensual es única y la gente sabe. Carrizo arranca a titular hasta ahora mañana. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué te hizo Paiva en la olla? Los 3 dedos, cuando jugaba por Zamora. El que hizo gol hacia la avenida Quinta. Hacia Quinta, exactamente. Victoria de Cerro 3-2, Copa Libertadores. Y fue gol de descuento aquella vez. Igual sí que se le quedó al hincha de Cerro. ¿No? Sí, de todo le van a decir el miércoles. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO, ofertas que van del 30 a 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Logístico Avelino Martínez San Lorenzo con el pacto de confianza NGO. 1220. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Con cubiertas como Termaneca sin preocupaciones te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Este es el partido más importante del fútbol paraguayo en este semestre, el de mañana. Todo incluido. Sí, porque es el único que puede todavía pasar a octavos. No hay otro partido de la trascendencia de este partido, no se jugó ninguno todavía este año. Si Cerro no avanza, nos quedamos sin representación en Libertadores, ya temprano. Sí, pero Colo-Colo es muy lento, No, yo también coincido, pero digo nomás el dato que si mañana se elimina Cerro nos quedamos sin. Y del otro lado, también, en Chile hay mucha expectativa por este partido, porque no hay otro representante que está en la instancia como está hoy. No, sobre todo porque es Colo-Colo y lo que genera Colo-Colo, pero Cerro tiene todo a favor. ¿Y Libertad, si gana, se mete en playoff? Con el empate, incluso asegura. Igual si pierde, sería una tragedia que quede fuera porque tiene que perder y Táchira le tiene que ganar a River y hacer el descuento de 5 goles. Quiere decir que va para el playoff. Va para el playoff, pero tiene que oficializar. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación y la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Y a esto Cerrita, pueden haber dicho otros medios, los clubes que están siguiendo a Gabriel Aguayo, Flamengo, Fluminense, Corinthians y Niparanense. ¿Hasta cuánto puse en mi Twitter? Y ahora ya 21 horas. Sí. Saludos a Nelson René que retuiteó. 15-20 horas. Yo leí que Nelson René retuiteó lo que publiqué. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Alimí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @YeturPY, Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Si juega Carrizo de entrada, Manolo confirma su forma de dirigir, de lo cauto, de lo que es, porque hay podía armar de varias maneras. Es decir, el único fijo tiene uno fijo que es Piri, el otro por rendimiento hoy día es Peralta, y después tenía todas las alternativas para arriesgar de acuerdo al rival y a lo que propone. Podía ser Viera, podía ser Carrascal, podía ser Morel, podía ser Carrizo, pero mirando los rendimientos, ¿dónde le jugó mejor Peralta? Porque si pone Carrizo, es decir, poniéndole a Carrizo, suponiendo que Carrizo va a jugar detrás del punta, que no va a suceder, Peralta le rindió más de segundo volante que de arriba Costa, que hubo un partido en Cancha Cerro que jugó bien, pero se siente más cómodo al lado de Piris. Y el nivel de Morel es el que no le garantiza, porque no jugó bien los últimos partidos Morel, por debajo de lo que uno cree.
Entonces dice, no voy a correr mucho riesgo. Lo que también pudo haber influido es que en el partido pasado Tacuary puso un bloque bajo interesante, bien cerradito, y no tenía un filtrador. Por eso Cerro llegó a jugar directo mucho. Le costó encontrar. Y yo creo que pasó por la ausencia y mucha de Pachi Carrizo. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Yo creo que Carrizo no es un filtrador de pase en la cercanía del área. Primer punto. Para mí le faltó Cecilio Domínguez, que es el que te da todas las variantes. Y es el jugador que puede romper cualquier sistema táctico, claro, del rival. Y con una gambeta. Carrizo juega a 50, 60 metros. Ojalá para Cerro, ojalá juegue cerca del área. Ojalá. ¿Acordás el gol en Pedro Juan? El pase para Churín. Sí, pero de ese tipo de acciones. Pero no fue tan cerca del área, fue un poquito más alejado. Pero pero normalmente no juega. Ojalá vas a ver muchas veces en el partido que va a estar cerca de Piri, tocando para el lateral derecho, pero a 50 de centro. Cerro es lo que necesita de Carrizo, que juegue a 10 metros del área, claro, del área rival. Si juega ahí y juega bien y filtra. Sí, porque es claro, el pase es muy claro, pero juega muy atrás, muy lejos. Y Cerro no tiene claridad. En 3 cuartos de cancha se perdió frente a Tacuary. Pero aparte Colo-Colo no creo que le plantee igual que Tacuary, porque Colo-Colo tiene obligación de salir. Tiene que salir, tiene que hacer gol. Y ese es el problema de Colo-Colo, porque tiene mucho la pelota, pero no hace goles, le cuesta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, respaldo total. 1225. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Felipe Niño que el árbitro cortó mucho el juego. Yo no pude ver porque no sé si el árbitro me muevo de canal para acá. El General Caballero hace lo suyo. Todo dice que paró mucho. Ganador y si pasan 10 fechas que no ganaba, va a hacer eso a la hora de ganar tiempo. En el tema del VAR tardó mucho para el gol anulado. Sí, más de también. 4 minutos. Pero lo que pasa es que en cualquier jugada, yo por un lado lo entiendo, Felipe, porque en cualquier jugada de roce ya cobraba. Eso es lo que digo. Y demoraba muchísimo el juego. Y si, así como nosotros conocemos que hay jugadores que se vienen lanzando a la pileta, los árbitros también lo tienen que conocer. Entonces le cobran, a esos jugadores le cobran todas las faltas. Como también hay una segunda versión de Mayo que de visitante de otro equipo. Sí, le cuesta. Tarde, no es lo mismo. Porque jugando en su casa no es lo mismo. Me parecería que está jugando a la altura de La Paz, pero cuando juega a la altura de Pedro Juan. No fue el mismo de Mayo. Ahí es otro equipo. Juega, sabe visitante y eso que fue General Caballero. Sí. Ni siquiera fue otro protagonista, pero le costó. No sé por qué es eso. Y se animó los últimos minutos. Los últimos 10, 15. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarse a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1226. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetero y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. En instante, Jorge Mirón, el técnico de Colo-Colo. Hoy no pega a hacer nada y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Carga Supra Diti Bata más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra Diti Bata insuperable, Copetrol, vamos. Ya llegó al país, entonces sí podés. ¿Qué hotel va a estar? ¿Colo-Colo? ¿El Borbón? Hoy me escribieron a mí que estaba Gustavito estaba. Sí, me dijeron que en el mismo vuelo llegaba una persona que nos habló en Urbana y nos dijo que Colo-Colo ya está en el país. Tu mamá es todoterreno, venía a arrimar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra 500.000 guaraníes participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619
669-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyota. Pudieron haber sido los adelantados, pero la delegación propiamente dicha llega a las 13. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Además, participás en la promo 3.000 millones que sorteamos todos los meses. Ingresa a bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En este grupo, salvo Fluminense, que ya clasificó primero, cualquier cosa puede pasar todavía entre los tres. Cerro gana, clasifica, no se preocupa por nada. Si Cerro empata, ya sabemos, 0-0 clasifica o sea, tiene ventaja sobre Colo-Colo y tiene que esperar lo que haga Alianza Lima. Si Alianza Lima le gana sorpresivamente a Fluminense en Río de Janeiro, por más de que Cerro empate, Alianza Lima clasifica y Cerro va tercero. Incluso Cerro podría quedar hasta último, fuera de todo. Para esto debería pasar lo siguiente, que Colo-Colo gane aquí y que Alianza Lima empate en Río de Janeiro. Que no gane Alianza. Claro, si es que Alianza pierde, Cerro por lo menos va a Sudamericana. O que Colo-Colo empate 1-1 con Cerro. Y sí, esa es la otra fórmula para que Cerro por lo menos vaya a Sudamericana. Pero mirando lo parejo que está todo, y hasta se da la coincidencia, goles a favor, goles en contra. Cerro hizo 3, en contra 4. Colo-Colo lo mismo, 3-4, Alianza Lima lo mismo, 3-4. Exactamente, todo casi igual, salvo que Cerro y Colo-Colo tienen un punto más que Alianza que no Lima. tienen muchos goles, la verdad, sacando a Fluminense. En el caso de Cerro, Alianza y también al propio Colo-Colo. ¿Cuánto tienen en total goles? Solo 3 marcados y 4 en contra, todos diferencia menos 1. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencia. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo estás? Disculpame que te llame a mi teléfono. Iván, ¿qué hay de Marcos Gómez en la Católica? Contame, pues, Iván. Mirá, sí, o sea, bueno, ahora empieza la movida ahí del mercado de pases, y bueno, sí, están preguntando muchos clubes. Se filtró ahí en Chile lo de la Católica, sí, preguntaron por Marcos, ya lo venían siguiendo hace un tiempito, y bueno, ahora justo están necesitando un jugador en ese puesto, y creo que le venden a uno que está jugando. Y bueno, están viendo la posibilidad, pero nada todavía concreto, ni oficial, ni nada. Claro, con Iván Serián. Yo te preguntaba esto, Iván, por el tema de lo de Marco. Como Olimpia necesita vender, hacer fácil, por una cuestión de presupuesto, pero ya tiene un costo seguramente, Marco. Sí, o sea, sí, obviamente el club ya nos pasó, bueno, seguramente esto va a pasar no solamente con Marco, sino con todos los jugadores que por ahí pueden salir de Olimpia. Olimpia ya le pone un costo, por decir así, ya sea préstamo o venta, y bueno, sí, ya estamos al tanto de todos, y bueno, probablemente estamos esperando que haya algo oficial de verdad, y no tanto de Chile, sino de otro lado donde se está trabajando el jugador. ¿Y la intención, Iván Serián, es que Olimpia lo venda definitivo, como se dice, o a préstamo, o según la oferta? Y no, yo por lo que escuché también que dijo el presidente, está con necesidad de un préstamo por ahí, puede ser un día de vuelta y no le conviene mucho al club eso. ¿Y de Rusia quién lo ofreció a Olimpia formalmente? Por Parsacú. Sí, no, o sea, estaban preguntando también por Kevin desde Europa, de algunos países, y bueno, pero oferta oficial formal así concreta no hay todavía, pero sí están preguntando mucho y bastante, pero no de manera de sondeo, sino un poco más, un nivel un poquito más arriba, por decir así, pero con un papel así oficial todavía nada. Nosotros sabemos que hay una oferta oficial de Rusia, ¿esa no es de ustedes? No, claro, o sea, si hay una oferta tiene que ser nuestra, pero como te dije, oficial es un papel que haya llegado a las manos del presidente. Todavía no hay sí conversaciones normales, pero el papel no llegó todavía, pero puede llegar. Ahora, Iván, lo que hacen ustedes es preguntar la tasación de Parsacú. Claro, sí, o sea, así como dijo el presidente ayer, que es uno de los jugadores que estaba como para salir, o está en vidriera, por decir así. Sí, obviamente se preguntan las condiciones, el precio de salida, todo, y bueno,
de acuerdo a eso se ve, pero nada, es cuestión de que primero que llegue una oferta formal, después del club se tienda a mirar, ya depende de Olimpia, del jugador de Olimpia, y bueno, y depende de ellos, exclusivamente. ¿Y otro jugador que ustedes están sondeando en Olimpia, Iván, cuál es o quién es? No, solamente representamos, bueno, que tienen primera, representamos a Marco Gómez y a Kevin, nada más. A estos son los dos que le representan de Olimpia. De los dos pueden hablar. ¿Crees que se van los dos? Y esperemos que sí, por el bien de los jugadores del club que están necesitando un respiro en ese sentido, no solamente ellos dos, que las oportunidades por ahí que puedan llegar se puedan dar para no solamente para Marco y para Kevin, sino para otros jugadores jóvenes que tengan ganas de salir, ya que le va a venir bien al club, al fútbol, a todos. ¿Vos hablaste con Marcos Gómez y con Kevin? Sí, siempre tengo contacto con ellos. Ellos están, la verdad que no están pensando en salir en nada, primero están pensando en terminar el campeonato con Olimpia y están expectantes a la lista de la Olimpiada, la verdad que están con eso ahora. Están esperando el llamado. Claro, sí, porque, bueno, ellos estuvieron en el preolímpico, salieron campeones del preolímpico y, bueno, ahora creo que la semana que viene o la otra dan la lista oficial de la Olimpiada y, bueno, están pendientes de eso 1000%. Iván Servia, muchísimas gracias. Perdón, ¿qué pasa? Aguayo de ustedes. No, o sea, de Stella Group, que es la empresa para la que yo trabajo, no, pero sí, o sea, yo lo había traído, o sea, lo habíamos con Gianni del MAS y lo habíamos trabajado, o sea, lo habíamos traído del interior con un profe que es su profe allá en Santaní, y le habíamos traído a Cerro cuando tenía 13 años, y bueno, todas las inferiores de Cerro hasta ahora tengo buena relación con Gabriel, con la familia, siempre hablo con él, pero sí, directamente no, él está con Gianni. Y bueno, pero igual, la relación siempre es la misma. ¿De Brasil lo quieren a Gabriel ahora, Iván? Y sí, la verdad que te está siendo visto por muchos lugares, un jugador que llama mucho la atención. Y bueno, sí, Brasil para mí es un país ideal para él, para que termine de crecer. Y bueno, sí, o sea, sé que están preguntando mucho por Gabriel, pero no creo que todavía sea el momento. Todavía no es el momento de decir chao, Iván, un abrazo, gracias. Dale, Arturo, un abrazo, un saludo. Iván Servia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a inicial.tu.py. Cantabria desea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria desea. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua y cerámicaitagua.com.py. Hay que enviar algo, Gustavo, que no sé qué de Facebook, sí puede ver. Quiere decir que se pudiera hablar a Uchela y sacarlo porque no quiere hablar del representante, pero está caminado otra vez. ¿Y sí? Porque hasta mediodía hoy pues se puede acordar. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Bangkok? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en la Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 1.650 millones en premios. Una Toyota BZ4X 1.700 millones en el Poderoso. Sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Hoy jugó la selección sub-17 su primer amistoso al frente de Mariano Ulesic, que fue confirmado como técnico de esa categoría. Fue derrota 1-0 ante Perú en el primer partido en cancha de Fernando de la Mora. El año que viene recordamos que el sudamericano sub-17 será en Venezuela, el mundial en Qatar. Empezó el operativo, entonces el primer resultado fue derrota hoy con Ulesic al frente de esta selección, 1-0 ante Perú. ¿Cuánto clasifican? Clasifican 4 habitualmente de Sudamericana, salvo que haya un cambio, porque a partir del año que viene hay que recordar que cambia el formato de sub-17, va a ser un torneo anual.
todos los años en Qatar durante 5 años seguidos va a haber Mundial Sub-17, así que habrá que esperar si hay más participantes o se mantiene. Generalmente suelen ser 4 los que clasifican. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Poner la plata y se van los jugadores de Olimpia. Sí. Tampoco las pretensiones van a ser muy altas. Sí. No va a haber mucha trabajo. No, ese va a ser su realidad hoy de Olimpia. ¿Quién es el más vendible hoy día? No es de ahora nomás, el problema de Olimpia. Claro, no, o sea, no va a ser ahora nomás. No. O sea, se va a alargar más. Sí. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Libertad pone a punto su estadio para la Copa. Sí. ¿Qué es lo que le faltaba? Poniendo a punto, viene la Comebol, dice. Sí, así es. Y que ahí hubo adelanto de dinero, creo. Y es lo que avisó y propuso la Conmebol en su momento para todos los clubes. Querían invertir, había una plata disponible que después será descontado. Porque sabéis que el tema de Libertad pues, es que no necesita dinero, que tiene dinero. Pero si fue editora de la Conmebol, es porque Libertad está en procura de ese dinerillo, como diría Menchi. Recupera el Aceta Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el Aceta Hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. Y Gómez a Europa tiene ¿cuánto? 50%. 50% aún Libertad. Sí. ¿Y cuánto pagaría por Gómez? Sí. Es que le pusieron una tasación baja para que vaya a jugar con el Tata. Es decir, cuando le vendieron por esa plata del 50%, no era un gran dinero para las condiciones que tenía Gómez. Y esa fue la proyección. Te vamos a cobrar poco, pero aumentar el porcentaje. No quería hablar con el Tata, le digo a Gerardo si me puede dar devolución cuando le consulté si podíamos, porque leí lo del Tata, no sé, que me ha ido declaró que lo más feliz que le pasó es estar en Paraguay. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. 12:40. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Para que no quede picando nomás hay ninguna duda en los oyentes. Aquí veo 48 equipos tendrá el Mundial Sub-17 a partir del año que viene, así que sube y me imagino que va a subir la cantidad de equipos clasificados de Sudamérica, o sea que más posibilidades para Paraguay. Y repito, se va a jugar anualmente a partir de la temporada que viene. Las 5 primeras ediciones a partir de 2025 tendrán lugar en Qatar. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes, Arturo, a todos los compañeros. Contanos, Felipe, el 2 de mayo, ayer, y tu disgusto tema arbitraje. Bueno, el tema del partido sabíamos que se podía presentar así, que sabíamos que eso iba a pasar y de repente en ese juego directo, por el balón aéreo, por ahí, algo que nosotros habíamos preparado, ocurrió el gol y después, bueno, un análisis que muchas veces uno quiere hablar solamente del juego, termina por ahí, como dije ayer, un poco preocupado por hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir. Bueno. ¿Y qué te disgustó del arbitraje? No es no es el arbitraje en sí, sino que que nosotros como fútbol de repente colaboremos, y sobre todo que el árbitro muchas veces no interprete que hay que darle fluidez, que vos ves cuando el jugador quiere hacer tiempo, que vos ves que el equipo que no quiere jugar, y nosotros pareciera que siempre repetimos y el árbitro muchas veces cae en algo que se nota que va a suceder y no deja que eso se tiene que cortar por lo sano. Eso es lo que yo considero, siempre hablé, y eso es lo que yo busco, que nuestro fútbol en ese sentido no nos hagamos de los vivos, porque así haciéndonos de los vivos capaz tengamos un resultado hoy, pero a la larga padecemos, y bueno, y nuestra realidad a nivel internacional nos marca eso, ¿verdad?
nos hacemos de los vivos a nivel local y después no podemos competir a nivel internacional, ¿verdad? Nosotros tenemos que elevar el nivel, irnos para arriba, buscar darle ritmo, darle juego, darle secuencia, darle velocidad, proponer todo eso que colabore para que nosotros realmente podamos tener un fútbol a la altura de niveles internacional o mundial, ¿verdad? Nosotros, si nosotros solamente miramos a corto plazo y por querer ganar un partido hacemos tiempo y todos estamos inmersos en eso, entonces para mí no vamos a crecer o no vamos a llegar lejos de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo como pensamiento, ¿verdad? También le transmití a tus jugadores, ¿no, Felipe? Y yo nunca, a base del reglamento juego, yo no le pido a mis jugadores que haga tiempo, no le pido que se tire, que invente falta, que mienta a través del VAR, que busque engañar, no sé, está bien, el fútbol es para vivos, se dice, ¿verdad? Pero nosotros estamos, Arturo, un cambio por debajo de todos los países de Sudamérica, ¿verdad? Y yo creo que no es el camino queriendo de repente ensuciar, hacerlo lento, tirando no al piso y que el árbitro toda la hora llame la camilla y que y todo el tiempo se para el juego y así no nos vamos a irnos a ningún lado, ¿verdad? Está bien, yo perdí, hay que felicitarle al rival, nos ganó, pero yo hablo en general, todo, ¿verdad? Nosotros como fútbol no nos vamos a ir a ningún lado si nadie dice nada, si pareciera que todo nomás está bien y los árbitros van a seguir cobrando así. El otro día Guaraní Cerro, después de que Cerro hizo el gol, no se jugó mal el partido, ¿verdad? Entonces, está bien, Cerro hizo el gol, pero después ya no se jugó más. Fueron 40 minutos que después el partido ya no se jugó más, ¿verdad? Ayer el General hizo el gol y después el partido no se jugó más, ¿verdad? Entonces, no me parece que sea el camino correcto que necesitamos para como fútbol salir adelante, ¿verdad? Está bien, eso es el tema arbitraje. Tema Olimpia, tu próximo rival. Sí, también está como en ese sentido de que última fecha perdió y nosotros también estamos heridos, así que tenemos que cerrar de la mejor manera el torneo y tratar de hacernos fuertes nuevamente en casa, terminar de la mejor manera. Hemos logrado el primer objetivo, que es pasar los 30 puntos, pero queremos seguir creciendo como equipo. Llegamos al primer objetivo, pero siempre queremos más, ¿verdad? Felipe, ¿por qué a tu equipo, es la imagen que uno ve, que de local juega de una manera, una intensidad tremenda, que supera a la mayoría de los rivales, y que de visitante le cuesta? Por ejemplo, en el partido de ayer no fue el mismo de Mayo que el fin de semana pasado. ¿A qué se debe eso? Sí, eso el otro día me preguntaban también, Germán, y hay algo que también uno se pone a analizar, y por ahí la pregunta tendríamos que cambiar también, ¿verdad? Porque al equipo que viene en Pedro Juan 1 o 2 veces al año le cuesta tanto, y nosotros que viajamos cada 15 días tendríamos que ganar de visitante y de local, ¿verdad? Entonces como que la vara para 2 de mayo se puso muy alta, ¿verdad? Sumamos de local y también tenemos que sumar de visitante, ¿verdad? Y que la pusieron alta, la pusieron alta ustedes. La pusieron alta ustedes. Y sin embargo nosotros nos pasamos viajando. Y hay equipos, como hablamos el otro día con los profes de Tacuarí, le costó una enormidad el viaje y jugar en Pedro Juan. Y viene 1 o 2 veces al año. Y nosotros ese viaje lo repetimos constantemente, ¿verdad? Entonces, pasa por ahí, ¿verdad? No tiene la misma fluidez y somos conscientes, tratamos de cuidar las cargas, de cuidar el descanso, pero sí, es una realidad que nosotros como entrenador tenemos que buscarle la vuelta porque viajamos más que todos los equipos del fútbol, ¿verdad? Y realmente nuestra obligación tendría que ser ganar en casa y bueno, y eso lo hemos hecho casi siempre y después evidentemente que por ahí sí se puede, tenemos que mejorar la producción de visita. Ahora lo hemos hecho, hemos sacado partidos como el de Ameliano, el de Trinidense, y bueno, no pudimos repetir otras actuaciones, pero en líneas generales esa pregunta por ahí también hay que darle vuelta un poco
Y sí, cierto es que nosotros también pusimos alto la vara, ¿verdad? Y bueno, seguiremos charlando, Felipe. Gracias por tu tiempo. Se viene 2 de mayo Olimpia, ustedes de local. Chao, Felipe. No, gracias a usted, un abrazo. Adiós. Niño, dice Jorge Casal, los jugadores que en el Gallo se caían cada 30 segundos. Dice. Y es normal el fútbol paraguayo. Yo quiero ver nomás la situación. Es cierto, en un momento no lo que quería dice entrar en Felipe. una interna con Felipe, entiendo su posición. Sí. Está ganando 2 de mayo. Segundo tiempo el partido en Pedro Juan. Ganó 1-0. Quiero ver cómo se comporta con Olimpia. Que no se tire, que no se... El 90% de nuestro fútbol es así. Claro, lastimosamente. Si a mí me preguntás, me gustaría que no sea así igualmente. Es el enfoque que Pero, tenemos la obligación de decir, que los árbitros no pueden ser, puede sí, ser los que árbitros permita... deberían de... Que el árbitro permita eso. Claro, Ahí está. me Como técnico le puede decir, hace independientemente por eso tenemos hoy, por eso vamos a hablar aquí. Parece normal algo que está muy mal hecho y la falta de autoridad de los árbitros, no saben manejar los momentos. La vuelta. Sí. No, impresionante. Y entre esos, General La Caballero misma debe ser cosa, hay dos cosas. Número uno, el top. Cualquier árbitro. Escuchá lo que dijo Felipe. No, Yo pero no le digo al jugador, dice. Pero General Caballero es el club top. No, que pero se lanza, dice se tira y Felipe, hace yo no tiempo. le enseño a mi Claro. jugador. Él ya está con el chip. Con el chip. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Quién es el porcentaje? Francisco López. ¿A cuánto está? A 2 de la la punta. sola. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Una de las cosas que a veces no se entiende en el fútbol y nunca hablamos de eso, cuando uno protesta le sacan la tarjeta, ¿no? Después dice, ay, lo que le habrá dicho, y siempre es culpable el jugador. Ahora, cuando el jugador le pide tarjeta para el rival, ¿por qué nunca le amonestan si le está reclamando? Por vigilante. ¿Eh? Por vigilante Claro. tendría que amonestar también. Pero es más, es decir, ahí no hay duda que le está reclamando algo al árbitro. Sí. Y no vi nunca una tarjeta porque le pidió que le saque tarjeta al rival. Una de las cosas. Lo otro, si ellos no toman la decisión de agilizar, eso es una cuestión de manejo de partido del árbitro. Total. Es una cosa que tiene que solucionarse. Si vos tenés, Jan, por decirte, para hablar del referente más importante, vos le decís, tiene privilegios el arquero, no puede hacer muchas cosas, está más atado el árbitro en ese caso, pero vos le podés advertir de entrada, mira que esto y esto, y hasta le podés mostrar amarilla. Ahora, vamos al otro lado. Está ganando 2-0 y necesita bajarle el ritmo al rival. Te vas a tirar. Vas a hacerlo. Sí, pero no se está ¿Y hablando de eso. qué pasa si te tuviste la posibilidad de tirarte y quemas algunos segundos y a raíz de esa viene el gol del equipo rival? Te van a decir todo después, qué poco inteligente que fuiste. ¿Por qué no te tiraste? Porque también está ese escenario. No, o sea, pero ese es otro tema. El jugador puede intentar hacer para sacar ventaja. El árbitro te permite eso. No, ahí está. El tema es el árbitro. El Si árbitro es el que tiene que que agilizar el juego. En Copa de siga. No le podés. Vos no le podés criticar al jugador que hace eso para sacar una ventaja legal o ilegal. Pero el que se equivoca ahí, que permite, eso es el árbitro. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, el maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Declaraciones técnicas Colo-Colo antes de la partida. Una que tengamos acá, entonces esto ya podría quedar desfasado. Vamos con eso. Ustedes han dicho, es obviamente un partido importantísimo, es una final. Le quería preguntar a usted, en lo personal, cuando usted viene a asumir la banca de Colo-Colo, se habla de un técnico copero. Un técnico que su principal objetivo es seguir avanzando en la Copa Libertadores. ¿Cómo usted responde a esa denominación, a esa confianza o a esa ilusión del hincha de que también usted llegó a este Colo-Colo para cumplir un gran objetivo, que es seguir avanzando en la Libertadores? Bueno, solo tengo claro el lugar donde estoy, el club que represento y los jugadores también. Yo también tengo claro que cuando llegué acá el objetivo era otro, el objetivo era a largo plazo. El año que viene cumple 100 años del club, de centenario del club,
y bueno, nosotros estábamos fuera también de la Copa Libertadores. El equipo no había clasificado a Copa Libertadores. Entonces pasamos 2 instancias, Godoy Cruz y Trinidense. Entonces no era el que había salido campeón el equipo y que tenía un gran equipo para la Libertadores. No entramos de manera directa. Tuvimos 4 partidos más que los demás. El equipo hizo gran esfuerzo y fue muy difícil entrar a la Copa. Y llegar al último partido con esta posibilidad de pasar a esta fase, la verdad que estamos fortalecidos. El equipo ha crecido mucho, ha mejorado cosas, se fue ensamblando las piezas. No tenemos, creo que viene Arturo, el Payo y alguno más de refuerzo. No es un replanteamiento del plantel, son los refuerzos que se dieron para llegar en el momento y bienvenidos sean porque han aportado muchísimo. Así que bueno, casi ese mismo plantel. Hoy estamos con esta posibilidad, tenemos mucha confianza, son partidos decisivos y nos preparamos para eso. Pero bueno, son los partidos lindos, a mí me gusta este tipo de partidos, los jugadores también, hay una energía diferente. Así que siento que estamos preparados. De ahí el resultado no se lo puedo asegurar a nadie, pero siento que estamos preparados para competir y bueno, si nos toca pasar no sería una sorpresa porque creo que lo podemos hacer muy bien. El próximo miércoles, ¿cómo intenta suplir la ausencia de Arturo Vidal y cuánto cree que le puede pesar al equipo la ausencia de este jugador? Sí, a ver, lo de Arturo ya sabemos que es importante para dentro de la cancha, fuera de la cancha y para los rivales también. No es lo mismo tenerlo adentro o no. Genera confianza en el equipo, genera tener atención para el rival. Pero bueno, jugamos, más allá del resultado, acá no le tocó jugar contra Fluminense y el equipo hizo un gran partido. Así que bueno, le tocará jugar a otro muchacho y estamos preparados. Lo vamos a extrañar a Arturo, pues es importante tenerlo, pero si no lo tenemos, estamos preparados como equipo, como grupo. Nos venimos preparando muy bien. Así que bueno, esperemos pasar y que Arturo sumarlo para la siguiente fase, no nos queda otra. Este partido tiene un contexto que es de final, ¿no? Y que Colo-Colo, por las opciones que tiene de clasificar, por lo menos tiene que anotar un gol. Porque empatando, aunque sea anotando un gol, 1-1, 2-2, le da la posibilidad matemática de acceder. ¿Cómo ha estado planificando usted este compromiso con este contexto que tiene? Que ir a Paraguay, ir a enfrentar de visita a Cerro Porteño y con estas variantes o opciones que tiene para poder clasificar. Sí, bueno, necesitamos goles. También entiendo que nuestro equipo ha sido bastante sólido defensivamente. Son partidos muy parejos. Nosotros ganamos en Godoy Cruz 1-0 con un gol de lateral. Sacamos un lateral rápido y fue el gol de volado. Los detalles a veces te definen partido. Entonces nos enfocamos siempre, más allá del juego, estar enfocados en todos los detalles, virtud del rival, cosas que podemos sacar ventaja nosotros. Entonces el equipo fue adquiriendo esa seriedad para jugar cada encuentro y así lo hacemos. Tenemos que hacer gol, hemos hecho gol en casi todos los partidos, venimos mejorando en esa faceta también, en el torneo local. Bueno, entonces eso, enfrentar al arquero y tener posibilidades y hacer goles te genera confianza. Entonces en eso estamos mejorando también. Esperemos aprovechar cada situación que tengamos. En la Copa Libertadores nos ha tocado tener muchas opciones, que eso es muy difícil que te toque. Y no se pudo concretar. Y bueno, tenemos que seguir insistiendo en eso. Generar ocasiones y ser más concretos. No se puede hablar mucho más que eso. Y hacía tanto hincapié, simplemente cada partido es diferente y los jugadores de a poco están adquiriendo confianza. Hay presión por parte del hincha que quiere y anhela seguir avanzando en la Copa Libertadores. Hay presión también por parte de la directiva que también siempre quiere seguir avanzando y me imagino que también está esa presión interna suya por querer mantenerse en Copa Libertadores y también del plantel. ¿Cómo vive y cómo maneja y cómo convive con esta presión ahora, principalmente para este partido ante Cerro Porteño, donde ya lo han dicho los colegas, es una final? No, lo veo no naturalidad, obviamente que no, pero no lo veo como presión, yo lo veo como una oportunidad de seguir creciendo, es un buen grupo el que tengo de jugadores, un grupo sano, de verdad, realmente es un grupo sano, entrenan todos los días para mejorar. Yo me siento muy contento, muy representado por el grupo, cada vez vamos jugando mejor y el equipo compite mejor, está mucho más fuerte físicamente también. Así que es una buena oportunidad, no siento presión. Obviamente los nervios de entrar
de lo previo a los partidos, como les pasa a todos los entrenadores, a todos los jugadores les pasa lo mismo. Pero bueno, lo mejor, yo me enfoco solamente en prepararnos bien, estar en todos los detalles y después competir. El equipo lo viene haciendo cada vez mejor, así que presión no hay. El apoyo de la gente, la ilusión de todos para poder pasar. Sí, es un partido de fútbol, son 90 minutos donde se definen muchas cosas para el futuro de muchos, pero es fútbol, así que nosotros nos tenemos que preparar para eso y estar tranquilos, y una vez que ya vamos enfocando el partido, ahí sí, concentrarnos seriamente, pero después tratamos de disfrutarlo. Nosotros es el objetivo también de esto, nosotros como futbolistas y de parte del cuerpo técnico tratamos que el día a día es una profesión espectacular, así que la tratamos de disfrutar, y cuando ya hay exigencias sí ser exigente. Así que de acá al partido prepararnos bien y llegar con toda la confianza, y esperemos tener toda esa buena energía de nuestra gente que nos acompaña a la distancia, y la que esté en el estadio también. Ojalá que se pueda traer el triunfo, que sería muy lindo para todos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Lo siente al técnico de Colo-Colo? Almirón tranquilo. Sí. Tranquilo, mesurado, en otras palabras. Volvió la promoción más esperada de Comes y Bar, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Bar, tu mejor opción. Esta producción está en ¿cuántas boletas ya fueron vendidas? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Dice Dani Maciel, 26 boletas vendidas hasta ahora. 26.000 boletas vendidas hasta ahora. 26.000. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Una mamá Wu merece premios Wu por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py, que Electroban mejorando tu calidad de vida. 8:30 partido. Es que este es el partido donde el hincha de Cerro me parece tiene que hacer sentir. Tiene que hacer sentirse. Manolo le cambió la mentalidad. Hasta el hincha de Cerro. Sí, porque en marzo era otro el pensamiento del hincha azulgrano, era Cecilio esto, así mismo, aquello, en el ojo. Cambio de marzo aquí, cambió. Los resultados te hacen cambiar, claro. Pero cuando la cosa no se da, el hincha primero comienza a silbar. Eso que Manolo consiguió. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Va a contar con lo que puede Palermo en Olimpia. Esto es lo que dispone y Olimpia no puede contratar jugadores. Que el hincha de Olimpia sepa lo que dispone, lo que tiene. Vende 5 o 6, ahí está lo que dispone Palermo. Con más razón. ¿Qué pasa si no gana estos dos partidos y si pierde los dos partidos que le queda? ¿Y Olimpia? Sigue Manolo. Palermo. Sí. ¿Yo qué dije? Manolo. Perdón, sigue Palermo. Ahora, esta es la oportunidad para lo de la casa entonces. Sí. De los que están abajo tienen que aprovechar. Y la reserva está por salir campeón. Esta es la otra oportunidad como esta no van a tener por circunstancias. Miremos la historia del fútbol. Díganme un equipo que con promociones masivas salieron adelante. Y campeón es difícil encontrar, campeón, pero sí pero sobrellevar por lo menos. Sí, pero el partido que tenés que ganar, no te pueden ganar, falta jerarquía. ¿A quién le van a traer que está fuera de Olimpia que no esté hoy? No, antes trajeron los que no estaban. Aseguraron, por ejemplo, aseguraron Zavala. Le costó cerca de $500,000. El arquero Pedro González que está a préstamo después. No, lo que digo es que aparte de Olimpia invirtió en Zavala. Pagó lo que tenía pendiente con Olveira. El problema es levantar el rendimiento de todos. Y Marino Samendia, tan chacarita. También. 2 arqueros préstamos Olimpia fuera. Pero hay una cosa acá que se debe saber Palermo. Están tratando de vender al exterior a Espínola. Juan se llama. Sí. Muy bien. Juan o el propio Olveira, uno de los dos. Uno de los arqueros. Un arquero que no puede. Los dos no va a vender. Olimpia no puede incorporar. No. Si viene la fuerza abierta de Espínola, Olveira se queda, o viceversa. Claro. Así nomás.
Llegarán las nuevas y mejoradas naftas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, actuando profundamente. Mejora su rendimiento con cero acumulación de suciedad. Ciel, mejor por lejos. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Vos Capeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. El reloj que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es cierto, sabes bien que tenemos en la Ferré. Y esa es la defensa que tiene Olimpia. Olimpia tiene que hacer un plan. Porque no puede seguir funcionando. ¿Y Copazo, qué pasó con él? ¿Con quién? Capazo. No, Copazo. No, yo era digo, zaguero de los años 80. Sí, está lo hizo bien. ver muy mal Alcaraz el otro día. Pero- Y lo quitó Palermo. Pero Olimpia tiene que hacer un plan de cómo va a generar y salir de esta situación. Un fideicomiso, sincerarse cuál es la situación real, no puede seguir culpándole eternamente al pasado. Perdón, Porque no vas a... disculpame, Carlos, le voy a decir 72, 76, Cerro trajo 3 jugadores de afuera. Porque habla pues de la formativa, sí es cierto. Sí. La base es 72, 73 de Cerro. Probablemente el mejor equipo de su historia. Sí. El mejor equipo de la historia del Cerro. Fue ese año, estaba para ser campeón. Después hablando con Huguito Talavera, me dijo algunas cosas, mano que estuvimos ahí abajo. Pero no hablando mal de nadie, algo que le faltó a Cerro nomás me dijo. Y ahí habían 3 jugadores solamente que se fueron. Entiéndase, Silverio Troche, volante central, entiéndase Roberto Sino y entiéndase Crispín Maciel. Uno más te falta, Ortiz Aquino. Sí, de Rubio Ñu, tenés razón. Si el Wi-Fi en tu casa personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Hablando de Carlos de Crispín, no quiere dirigir Crispín. No quiere estar en el banco. Por eso dejó a... Va a ser asesor técnico. Asesor, no quiere estar en la cancha. Y otra generación que me apuntan, 2013, que hubo una promoción masiva de Chiqui Arce, salió campeón. Junior Alonso, Danilo Ortiz, Jorge Balbuena, William Candia, Los Romero, Diego Godoy, ese equipo termina siendo campeón. Ya jugaban, es cierto, ya tenían ellos partidos, pero no estaban todavía tan consolidados. Sí, en pero ya primera. jugaban 3, 4 y tenía gente. Algunos aparecieron en 2011, recuerdo con No Estrada, hay, pero no jugaban no mucho. hay promoción masiva que te rinda. O si no, un equipo de cadete, de infantil, es decir, cadete en mi época, su 13, su 14, su 16, salen campeón. ¿Cuántos llegan de esa? No, y más un equipo grande, Carlos. No, y más ¿cuántos difícil llegan todavía. a primera? 2, 3 jugadores, el resto no llega. Y vos les mirás en inferior y tienen todas las condiciones de decir esto va a llegar. Equipos que no tienen exigencia de convocatoria de público hacen eso lo que dice Carlos. Claro. Traen jugadores, porque si Cerro y Olimpia se ven en la necesidad del examen cotidiano, frecuente, permanente por su hinchada. Otros clubes de menos convocatoria podrían hacerlo, tampoco hacen. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. ¿Vos la viste jugar a Crispín Maciel? No, lastimosamente. No le viste jugar. Yo nací en el 83. No le viste jugar al... No, lastimosamente. Porque ese reporteño probablemente ese 72, 73 con el Nino, después se va el Nino, fue el mejor equipo de todos los tiempos de Cerro. ¿Qué tenía? ¿Entendés, pues, Darío? Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. El ADN de Cerro, agilidad y velocidad. Ese fue Cerro. El que menos históricamente. tenía velocidad era Carlos Jara Xavier. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gona, a todos les Y si gusta. querés hablemos de los centrales, vamos a hablar de los centrales también de Cerro de la época. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga el app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar En el SRL. libro va a figurar la charla con Hugo Ricardo Talavera, que Hugo me permita decir lo que me dijo. Ahí abajo hablamos con Huguito. Vente, pues. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Hugo Ricardo Talavera. Que fue técnico mío, Sí. junto con Quise, Sí. la dupla técnica del Olimpia. ¿Y cómo me llaman? Buen tipo,
No, ¿cómo anduvieron los dos futbolísticamente con Quise? Él muy bien, su mejor etapa. Pues. Pero listo. Eran, cada uno tenía su estilo. No quería trabajar. Cierto, pero. ¿Y cómo va a hablar si no quería trabajar? Aragán era. Aragán, ¿cómo va a hablar? Si uno no trabaja no rinde, y él dijo que rendí. ¿Y cómo si dice que no quería trabajar? Le teníamos que exigir. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, días de spa y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Él sabía que era bueno. Ese envió el hombre del talento, vio Gerardo. ¿Cuándo envió Raúl Damas? Ese no es Raúl. ¿Qué este es? ¿Quién es? Raúl Daumas. Y me envía a Gustavito envió. ¿Y este cuándo te envió? A ponérmelo. Hoy juega Cerro Porteño. Hoy juega el más popular, carajo. Este es pianito. Pero patina como Raúl Dama, ¿verdad? ¿Es de la trompeta quién es, Gustavito? Le falta mejor producción de sonido. Ahora puede ser que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Pero se valora de luego todo. Saluda a Pianito, al trompetista y a Raúl Daumas. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Sin Lice no hay partido. Encontrar tu Lice clásicas de 75 gramos y Lice queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Y disfrutar el mejor fútbol con Lice. Se va Guayo. ¿Y quién vendría a Cerro si se va? Y a ver, abajo tiene... Porque Cerro puede incorporar en segunda fase. Sí, Cerro sí. Para el... ¿Quién es tu jugador? Sí, velocidad no. Portillo, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama su jugador? Ni hablar de comparar a Guayo con ¿Cómo se Luis llama? Rivero. Bueno, no. pero hay que ver. Sí, pero quedará Esperemos, muy reducido. No, pues el Rivero le dio con todo luego. No, pero ya no jugó más. Bueno, jugó el otro día. Un rato. Le metió. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. ¿Y cuántos partidos hizo titular ya de Jesús en Copa? Y de Jesús. Porque ahora titular mañana. Sí, va a ser titular. No, va a jugar mañana. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. ¿Tú qué haces con Zika? Queda 13-11. bien. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Está llegando Colo-Colo. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sigue ganando, Sí, puntero. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Hablamos de Capiata. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Llámanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales. Caja Mutual. En Copa todavía no fue titular Ronaldo de Jesús porque este año cuando jugó entró la vez pasada ante Fluminense 15 minutos y el año pasado entró una vez 9 minutos, pero como titular va a ser la primera vez en Copa Libertadores de mayores porque sí en su momento había jugado juveniles y también el preolímpico donde salió campeón con Paraguay en partidos internacionales. Pianito, ¿qué te mandó? Pero tengo razón, yo no lo critico a Pianito, me hace más fuerte en la grabación nomás. No, que favorice para que yo no hablo mal de él, le doy una sana sugerencia. ¿Me entendiste, Pianito? Sugerencia nomás, mi querido Pianito, yo no te estoy criticando. Me parece nomás que en el estudio, ¿se entendió, Pianito, verdad? Saludos. ¿Eh? Saludos. ¿Qué? Saludos.
En Koala llevas tu somero living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Para los dolores menstruales, Quitadol tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias, es de que nuestra calidad, su De la seguridad. cantera lo vi jugar, tengo 64 años. Yo no digo que no le viste, yo digo lo que se sumaron. Villanueva, Peito, Enciso, Gavilán y Mendoza. Valentín vino de Resistencia. Fíjate un poco, por favor, Víctor. Pachanga, Mendoza, ¿a dónde vino Cerro? O es de la cantera. Juvencio Osorio, Carlos Pachanga Jara- de Resistencia. No, no le digo nomás, porque dice que todos son de la cantera. Juvencio Osorio, Carlos Garazaguer, Arrúa, Adalberto Escobar, Hugo González, Pedro Alcides Varela. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos lo nuestro legado, nuestra cultura. Apoyarla siguiéndola en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Así mismo, Ricardo Sánchez, Abdo, acordate, Aifush. Sí, señor, Aifush. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 y Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 y Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Dice vida. Roberto Roja, la influencia que tiene Manolo Cerro, me hace acordar a Valir en el 87. ¿Cómo te va, pianito? Hola tío Arturo, ¿cómo estás? Un Bien. placer saludarle ahí a Gustavito, a toda la mesa. ¿Cómo andan todos? Bien, pianito, le dije nomás que en esa grabación que tenemos, ahí había mayor fuerza musical. El talento siempre se mantiene. Falta Sí, eso esta es nomás, una pianito. esta es una versión que surgió ayer con Raúl Daumas, con Dante, un trompetista. Hicimos una peña nomás, por eso es así en vivo. Ah, cantaba un poco, pianito. Es una canción de Los Ángeles Azules que dice: y nunca amaré a alguien como tú, te amo, Cerro, te adoro, porque sos lo mejor. Cerro, y cada día te quiero más. Dice, y nunca amaré a Pero mejor hacia capela, ¿verdad, pianito? Sale mejor. y la idea es pues, grabarla, va a entrar en estudio y bueno, quería tener como siempre la primicia, ustedes siempre tienen ahí en la mano de Gustavito también, siempre lo mejor. Entonces, hoy en las redes está corriendo eso a full, sabes que en las redes corre primero y después en versión estudio para ustedes. Está bien, ¿y qué dice Raúl Daumas? Y Raúl Daumas hoy es imagínate cómo ha evolucionado, él hoy es actor de Netflix, actor de Sí. cine, animador, es la voz de Cerro, locutor. Para mí que tiene más guita que vos ya. Es difícil. Hoy juega Cerro Porteño. Hoy juega el más popular, carajo. Decirle a Raúl, ¿qué te dijo Arturo en un mano a mano? Le va a preguntar vos. Ah, ¿qué te dijo? ¿Qué le dije yo una vez a él privadamente, a Raúl? Le diste un consejo, me imagino Sí, que le sí, diste sí, un pero consejo. ¿qué le dije? Que después te va a decir, el trompetista se llama... Dante, que es un gran amigo también, es mariachi también él. Y bueno, pianito, lo mejor para usted, para todo el equipo, pianito. Gracias Arturo. Y un esperamos abrazo ahí después para la todos. versión, ya dice Gustavito, la estudio. Dale Arturo, un abrazo. Chao, querido, Mañana chao. ganar Cerro. Chao, pianito. Y cada día te quiero más. No a Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Decir bienestar y certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Después va a agregar. Mendoza vino de Rubio Ñu. ¿De dónde viene aparte Sí, Rubio? aquí leo la historia. Él empieza en Resistencia, después juega un amistoso ante Guaraní de pretemporada y lo lleva a Guaraní, pero veo aquí una entrevista que le hicieron a él en su momento, que en Guaraní nunca pudo jugar en primera, porque estaba Antonio Insfram, que en esa época era uno de los mejores laterales izquierdos. Después regresa a Resistencia y sale a Rubio Ñu.
de Rubioñú pasa a Cerro Porteño. Dice, él mismo contó que un trueque en este caso lo hizo recalar en Cerro por 800.000 guaraníes en aquella época. Había pagado Cerro para quedarse con Valentino. El Antonio lateral izquierdo y Eliseo y Fran, el hermano, interior derecho en Guaraní. Gran feria mensual de Tupi del 29 al 31 de mayo con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Visítanos en el showroom más variado del país. Boyani Músicos del Chaco. La feria mensual es única y la gente sabe. 13-18. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué tenía el Cerro del 73-74? Y que en comparación al Olimpia del 79 y al Olimpia del 90 o del 2002, ¿en qué nivel estaba? Que te responda el técnico, así yo me callo. Y le consulto a Carlos. Carlos estaba ¿Por qué ese ya? Cerro no y Olimpia del 79 ¿Se transmitían los partidos por televisión? Sí, ese partido se transmitió Botafogo bien. El único, el que no jugó Ringo. El Botafogo bien en el bar del papá de Mabel Renfeld, Carlito. Está muy bien. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NG, ofertas que van del 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Logístico Abelino Martínez, San Lorenzo. Dice José Solí, Eliseo fue el primer paraguayo en jugar en los Estados Unidos. Cuando regresó fue técnico de Sport Colombia en 1978. José, no jugó en Europa, acaso Eliseo también. Eliseo en Francia, creo. En Francia. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Históricamente, para contestarlo más sí, globalmente, no específico, que sería muy largo. Históricamente Cerro siempre tuvo equipos ágiles, rápidos, veloces. Esa es la característica del cerrista. Tal caso que cuando atacaba, y generalmente por las puntas tenían siempre los famosos wines, el público ya silbaba, el hincha de Cerro, ya ese es el famoso silbido ese. Y Olimpia siempre históricamente fue equipo pesado, fuerte, de lucha, sin agilidad, para superarle vos tenías que animarte a atravesar los zagueros que tenía Olimpia, te remangaban. Son dos equipos que históricamente tuvieron siempre esa característica. Es decir, por un lado la agilidad de Cerro como su bandera y Olimpia la fortaleza en su juego. Siempre fueron distintos en eso. La transferencia de Cerro va a recibir que más $55.000 cuando vuela Mineiro. El mecanismo de solidaridad. Hoy se está anunciando que está cerrando 1.3 millones de Yo dólares. no terminé, quería decir que a él no le gustaba trabajar porque se creía bueno y era bueno, tenía muy buenas condiciones y si él podía le metía boquilla a su entrenador de arquero. Esa misma boquilla a que ver si mete. te acordás quién era el entrenador arquero, porque el otro día le fallaste. Galarza. No, sí, conmigo Gustavo sí. Bobadilla fue el entrenador arquero. Gustavo no trabajó nunca. ¿Cuánto tenés para perder? Después habrá llegado. ¿Cuánto tenés para perder? Lo que quieras vas a perder. Listo, una cena en estilo campo, para toda la mesa. Ya está, perdiste. ¿Listo? Sí, ya perdiste. Vamos a llamarlo a Gustavo, Bueno, vamos a preguntarle quién fue el No, entrenador ahora arquero. no, después. Gustavo fue entrenador. No, yo no trabajé ¿Fue mi nunca. entrenador arquero? Sí, pero yo no trabajé nunca con Gustavo. De la dupla Él técnica. dice que fue arquero nomás. Galarza fue. Escuchame En una mi cosa. época. No te olvides que era Hugo Ricardo Talavera el entrenador. Llegaste vos para la segunda fecha, ¿te acordás? Tercera. Y ya estaba Gustavo Bobadilla como entrenador. Y yo estaba entrenando con él. No, y yo no perdiste- trabajé nunca con Gustavo. Perdiste una cena. Bueno, no, Estilo campo. perdiste. En Panal Le Seguros. amaba a Gustavo escribirle. No, después. No, ahora escribirle. Escribirle se dirigió. ¿Cuándo es? 2005. Ponerle, vos dirigís, fuiste preparador. No, él dirigió Olimpia. No trabajó conmigo nomás. No, vos te equivocaste, Carlos. No trabajó conmigo. La embarraste. No. La La discusión no es si... Espera. Hay que reservar la mesa para apriete 1, 2, nomás. 3, 4. Somos bastante No, para la mesa. discusión no es si él trabajó en Olimpia o no. Él no trabajó conmigo cuando yo estaba en Sí, Olimpia. él fue el entrenador arquero cuando yo trabajé con Pudo vos. haber Carlos. sido al principio, pero cuando yo llegué no estaba. En Panal Sí te lo Seguros quiero, Gustavo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. ¿Quién le hizo el reportaje a Gustavo, su primer reportaje en primera? ¿Usted, señor? Sí, señor.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugar y cobrar en Casino Slot del Sol. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Elimia, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembe. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16,990. Conoce más en @JeturPY. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Estas super ofertas de cuidado y prevención para tu salud, hasta 50% descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981 434 732. Arquitecto del Agosto Raúl, el que rompió la tradición blanco y negro entre nosotros, dice. Arquitecto del Agosto. Por Raúl, vamos a ver. ¿Damos? La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1324. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Mañana no puede estar Raúl en la Copa, él no está, ¿verdad? Como presentador, Creo que no se puede. en No, Libertadores, por protocolo. torneo local, sí. Llena tu tanque con Supra Ditipata, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra insuperable con petrol. Vamos. 1325. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo, porque ella compra 500.000 guaraníes. Participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimark, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Love You. Abrimos tu WhatsApp ahí por si quieren colaborar con los oyentes. 0971 108010. 0971 Más libre. 108010. Audios de 20 segundos. Y hasta 20 segundos. Hasta ahí, Vamos a no ver llamar. porque Hoy el día de la hamburguesa, ¿cierto? vamos a ver por qué se le dice pachanga a Pachanga Mendoza. No. No sabe. Y vos nunca te preguntaste por qué. No. No, Francisco López. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. No era. Bueno, listo. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotochi. Joda no es. Joda no es. ¿Vos querés saber por qué? Pachanga, yo entiendo, por fiesta, por... Joda no. Pachanga era una farra. estilo de música. Farra tampoco, estilo de música. Y Carlos Argentino, en esa época, era el rey de la pachanga. La pachanga Es un baile. de Cuba, un ritmo. Señores, que pachanga, vamos para la pachanga, qué buena. Había muchos bailes hacia abajo cuando se iba y se le identificaba como pachanga bailarín a Mendoza. Valentín, entonces de ahí viene y llamaba. No lo vi, tendremos ya está. Cubierta en Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Además, participaste de la promo 3.000 millones que sorteamos todos los meses. Ingresa a bristol.com.py. Hoy Cuapaz. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Ay, quise no perdía más. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Comandante, ¿qué decirte que el programa cambie de nombre? A partir de ahora se va a llamar Carrizosa a lo grande. ¡Ala! ¡Qué pasteloso sos! Manolo, el españolísimo. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE. Filiales en Lambareque, Pateita, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. El chileno ese habla mejor que vos, guaraní, Arturo. Y yo dije que yo hablo bien guaraní.
Qué boludo sos, era. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333, Charles de Gol 2034, Asunción. Si es de Martín, es de Boca. Y si es de Boca, es de Martín. Palermo. ¿Qué es lo que es? Lo imita Araujo. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hola Arturo, le llamaste a Giorgio Arturo. ¿Te acuerdas que él le había dicho que en esta fecha iba a decir que iba a ser campeón? Ah, no, otra cosa. Giorgio va a estar acá. El que viene, pues sí, ya llegó. Viniendo. Giorgio ya me viene. Para Cerro Colo-Colo. Sí, no, pero hay algo. Va a venir acá, pero no va a dar porcentaje acá. No. Yo le voy a decir bien a Giorgio. Va a venir al programa. Giorgio Armas va a venir, pero porcentaje no va a dar. Esa es una condición porque nos va a entender a nosotros. Mira si viene y se... Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Comandante, o viral la lecajina. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancopp crece desde la raíz. Buena la mesa, Arturo, Porán de sobrino, o sea, ahora cualquiera no vaya a tu sobrino, que loco Arturo. ¿Por quién, tío? Por Pianito. Tío Arturo, dijo. ¿Y por qué no si con cariño lo dice Pianito? Siempre fue muy atento con nosotros, Pianito. ¿Eh? Buena, pero por favor. Pensás seguir una carrera universitaria, entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar en La Serrana. ¿Cómo anda, padrino? ¿Eh? ¿Cómo anda, padrino? ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? Todo bien, espectacular, pero... Ese no es Diego... Diego Centurión. Pero él que le cambiaron los pañuelos a su hijo porque le dejó sentado a Romero. ¿Cómo se llama Central de Olimpia? Jugó un Romero Central de Olimpia. Adrián Romero. Adrián Romero, una gran jugada en cancha de Tacuarí. ¿Se acuerdan? Sí. Y después por muchas lesiones tuvo Diego. Tuvo una fractura expuesta él, Sí, estando en libertad. sí, señor. Guapo. Sí. Chiquito Jiménez, ¿cómo anda? Está lesionado, la vez pasada no estuvo en la banca. Se había lesionado el partido anterior. Y mi otro ahijado no jugó nunca mal de... ¿Cómo te va, Oscar Chiquito? ¿Cómo andás? Padrino, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? No pasó nada con él en Nacional. Tranquilo, al comienzo recuerdo que entraba, puta. generaba ¡Qué pesado! En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Un millennial de hoy. Porque él vino a Atlético Tucumán sin jugar. Bueno, ya está. Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Por Tu emoción. hijo, por ejemplo, está en la mesa. 6 años tiene anillo de Vito. Si no quiere comer, no te dice no quiero comer. Hace gesto nomás. Y sí. No, respondeme Sí, bien. sí. Si tu hijo, y lo digo con mucho respeto a la mamá que no se molesta, no me mete vida privada de nadie. Viéndote a vos, tu hijo en la mesa, ustedes dan la comida y él no dice nada, no come, gesticula. Pasa que almuerza en la escuela. No, todos pero los días, por eso contestame, yo no le veo- pero gesticula o no gesticula. Cuando le llevan a un lado. Sí, pero por lo general come lo que se No le da. estás entendiendo, no es que te dice, Claro, habla. pero... Reacciona de otra manera. Sí. Eso no. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Lamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. ¿O miento, niño? Mi hijo igual. ¿Eh? Mi hijo igual, así. Así Ya no te dice mismo. más, así, Ah, no, ya. sí. O se levanta la mesa y se va, no te dice nada. no, si ni no le gusta algo, ni una palabra. o cambia la cara. Cambia la cara. Ahí aparece el de cuero, el de cuero. No, ya sé, si yo le vuelvo a donde hay Pura cuero, vergüenza, cambia. hay gente Pero eso es otra respetuosa, cosa, no tranquilo, vaya. El niño entendió lo que digo. Cambiaron las generaciones. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Yo sé que extraño de nuestra generación, más a tu generación. Y vos Yo- sos distraído. te ganan poco. Sos tan leca como yo, me Te cargo con la ganan bola. poco. El sol Pendejo, se- guau, Pendejo, él es un pendejito.
No queremos madera aquí, se. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3. Ingresar a solseguros.com.py. Antes había un pollo, por ejemplo, un pollo entero. ¿Qué hacía la mamá? Que para distribuir el pollo en la familia sentada, toda a misma hora, teníamos que almorzar todos juntos. Claro. La pata para el jefe de familia, ¿verdad? Así era. Hoy el mismo, es decir, no el mismo, el muslo, la pata muslo, sí. ¿Vos crees que le da al jefe de familia? La Primero criatura, los hijos. la criatura. Primero los hijos, a vos te queda el resto. Antes no existía La eso. pechuga Primero seca el te jefe. queda vos. Un saludo para ¿Cómo cambió? Carlos Torreani. Él tiene su forma. Él tiene que ser. Esta noche sale en nuestro país Giorgio Armas. Esta noche estará. Sí. Muy bien. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar al PY. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Saludos para querido Tito. Bueno, ok, estoy averiguando el tema de si qué le respondió Auché. Saborear los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Y su seguro Chaco, Marqués López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Ustedes dos comieron todo mi pollo seco, ndajeya, con mamá. Pero bien que comieron todo mi pollo. ¿Qué puta será? Por algo me hice así, puse un domingo para no tener que cocinar, porque mi vida es un estrés, porque yo tengo que cruzar el tráfico para llegar a mi trabajo, y para colmo hacia mi trabajo más de 25.000 es una puta comida. Y usted otra vez comen todo mi maldito pollo seco de con mamá. Y para colmo mamá, hey, ay, más bien me nació mi pollo, que no sé qué cuánto. Y voy a llorar por mi pollo, maldita sea. Y no me interesa si hago bien o no hago bien mi dieta. Mi pollo era mi pollo, que yo cociné, mi pollo. Y ustedes dos atrevidas comieron. ¿Por qué si comieron aunque sea no me repusieron? Cualquier gallina me hubiese metido en el horno otra vez para que yo pueda tener mi pollo. Y el otro que le comió. Y no tenerle la carne que le comió. Se fue a comprar la carne de la mamá. Y se fue predispuesta ya para la heladera. Y se fue la mamá a la heladera y hizo un discurso previo. Vos llevaste, ahora nomás esta vez que me fui, porque estaba todo ahí en el congelador con los chorizos y me vas a pagar por eso, porque sos un atrevido. Ahora abrí mi congelador para agarrar y meter mis cosas y no está mi costilla. Agarraste la otra vez cuando yo me fui, vos agarraste y quitaste chorizo de ahí para comer con Matías y eso, y ahora ya llevaste mi costilla entera que me salió 180.000 guaraníes y me vas a pagar por eso. A mí no me gusta luego cocinar el asado. Agarro la costilla, ples y meto al horno eléctrico. Y ya está. En 45 minutos cocinas todo. ¿Qué? ¿Qué pasa, Víctor? No, nada. Lucas, 2 kilos carne molida de segunda por 50.000. 2 kilos de carnaza de segunda por 50.000 o por 50.000 carnaza o 2 kilos, porque 2 kilos menos 50. Pónganse. De molida de segunda por 50.000. Y eso nomás, y vení. 2 kilos. A la gran 7, Lucas, por 50.000. O me de 10 kilos, veare, güeruña, de 10 kilos. Pero mamá, ahora que me fui en el súper y 2 kilos son 50.000. Igual no me vas a querer por 50 o vas a querer 2 kilos. Y ahora le voy a recomendar a la del pollo, a la señora y al que metió la mano en la cocina que le contrate al que también explica las cosas, para que de una vez por todas puedan entender cómo, de qué manera se debe explicar. Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos sí, esto, que, no, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, bien, si no, vos te la pasás, y sí, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico. Bueno,
Y así en todo el mundo es así. Así mismo con la aplicación. señor. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Enseguida el tener tu WhatsApp ahí, después de la programación Copa Sí. Libertadores Sudamericana con el niño. Muchísimos mensajes. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero o pizza, probaste, te gusta. Arturo, y tu vieja fue una visionaria. Qué puta, va a ponerte ese segundo nombre, fue una visionaria, Arturo. Impresionante. Máximo, ¿eh? No fue mi mamá, fue mi papá. Y después hay cosas que yo le decía a mamá, ¿por qué ese nombre le decía a mamá? Arturo, ¿qué tal? Fabián. Bien, Arturo, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿Cuál es tu segundo nombre, Arturo? Máximo. ¿Se entendió? Si esto no es el autobombo, te pregunto a vos, el autobombo, ¿dónde está? ¿Para qué comprar? Se puede alquilar, renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Buenas tardes, Arturo. Un saludo a la mesa. Comandante, es muy mimibio. Apurando hermanas ande prima, como dice Ricardo. güey. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Un saludo para la gente de Encarnación, en especial al Club San Juan de Encarnación. Está de aniversario, 97 años para el Club San Juan de Encarnación. Fue el primer club de Alfredo Mendoza, en su momento donde jugó allí. El barrio San Juan. Llamarle por Alfredo, ¿cómo se llama su barrio? Yaguasaingó. No, es la bola llena. No, ¿Cómo un barrio se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar bola colgada? Hay cosas que en guaraní, voy a hacer la traducción, y se llama bola colgada. Es el barrio de... ¿Cómo se llama el barrio? El San Juan, el Club San Juan. No, pero el barrio donde di Alfredo. De los Corzos. Incluso tradicional. Perro colgado. No es bola colgada. Perdón. El pack Fortín de etiqueta negra es de 1 litro y viene con un juego de pomelo, frutica, creas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Pesado y té. Si sos socio de Comes y puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Comes y tu mejor opción. Bueno, y estamos listos. ¿Alfredo está o no está Alfredo? ¿No contesta, Alfredo? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Antes se veía en la ciudad de Encarnación los de arriba y los de abajo. Sí. ¿Y ahora y dónde está ahora, Carlos? ¿Arriba o abajo? Arriba todo, abajo se inundó todo. Zona baja y zona alta. Pero Zona antes, baja y zona alta. pero Quedó en zona alta ahora. Exacto. ¿Quiere cortar ya, verdad? No, ya dale. Alfredo Mendoza. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbo que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Porque Isla se merecen todo y mucho más. Juegos Somier Caprice Paraná, pensado para mamá, cuota 270.000 guaraníes. Y de regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y 50 va editores para el Remo Monumental Satélite. ¿Vos tenés la programación? Sudamericana, hoy los partidos. Nacional juega de visitante en la Argentina ante Argentinos Juniors a las 18 horas. Argentinos Nacional, 20:30, será en cancha de Lanús. El partido Racing Sportivo Luqueño, 20:30 horas igualmente en el marco de la Copa Sudamericana. También hoy Corinthians Racing será a las 18 este partido, 20:30 Coquimbo Unido Bragantino, 20:30. Y en minutos también el repaso de los partidos de Copa Libertadores, porque hoy también tendremos Copa Libertadores. Bueno, Arranca ¿qué Iturbe. decisión? Sí, Iturbe, Cecilio Carrizo y adelante Churín. ese El equipo que se perfila. Igual le esperemos la última práctica hoy, que será después de la conferencia. Y hoy en la Libertadores estos juegos a las 18 horas. Peñarol Central con el antecedente pasado. Lindo partido. Ahí va a ser terrible ese partido. Caliente. Sí, pero va a haber el tema de la hinchada del problema. Bueno, claro. Peñarol Central, otro partido hoy. Mineiro Caracas, 18 horas. Está para volver al Junior Alonso, se va a hacer oficial en las próximas horas. Vuelve a Mineiro. Liga de Quito Universitario también juegan hoy a las 18, mismo horario para Junior o Botafogo, porque se están definiendo los grupos a esa misma hora. Bueno, Alex Arce. van a responder con seguridad. ¿Qué decisión ya hubo? Pasto con Auche. ¿Cuál es el desenlace? Se queda aquí en el Paraguay. Espérame. Arreglan Pasto, va a Colombia. ¿Por qué son así tranquilos? Usted preguntó y responde. Ahora va el niño. Se Sea queda, para Arturo Ruina se queda, apurado. se queda. Tranquilízate nada. Se queda aquí. Va. Para el niño Jorge.
¿Cuál fue el desenlace entre Deportivo Pasto? Ese periodista, ¿sabía, Francisco? Sí. Vos tenés que tener la información, no Sí. solamente comenzar, sino terminar. Y tener el teléfono del que sabe también, es importante. Vamos con eso. Estoy hablando con un colega. Estaba pesadito. Tenés que tener el número del teléfono. ¿Qué decisión tomó el club con relación a Auche? ¿Me pregunta a mí? Niño, ¿qué decisión? Con ese tono ya que está fuera, porque ya se molestó el club. Si esa es la decisión del club, Dio ya... por cerrada la finalización. No. De El la club tomó la negociación. decisión de no contratar al jugador. No contrata. Ya está. Igual. Se queda. ¿Eh? Y Pucú, imagínate. ¿Y sí? O sea, pero hasta se mediodía. queda sin club hasta ahora. Le esperaban hasta el mediodía. Por eso le consulté al colega qué decisión, al colega colombiano. Y responde el colega colombiano: el club tomó la decisión de no contratar al jugador. Caso cerrado. El presidente se molestó por la falta de palabra del jugador. Caso cerrado. Auche no va al Deportivo Pasto. Ese entonces completamos. ¿Vos le podés poner, niño? Sí. No hubo acuerdo entre Deportivo Pasto y Guillermo Caída Auche. la... Caída la ida. Está para jugar aquí, ¿no? Y ahora debe esperar. ¿Pero va a jugar acá? Julio. Si va a jugar acá, mejor se va al exterior a otro equipo. Eso no vamos a ver. Lo que no va a jugar en el Deportivo, finalmente no hubo acuerdo. Deportivo Pasto con Guillermo Auche. Okay. Así es la situación. Vos le preguntabas lo de Cerro, ¿a qué hora practica la conferencia hoy? Hoy 4:30 la conferencia. Pero Habla después la Manolo práctica, Cecilio, ¿no? Sí, y ahí cierran los aprestos. Y para el partido. los Colo-Colo va a practicar en el Deportivo Luqueño. En el Feliciano Cáceres, así es. No va a hacer reconocimiento, cosa que en realidad ya casi no hacen las delegaciones internacionales. Ya calientan, antes se daba mucho porque no te daban la cancha. Para calentar adentro. Para calentar, hoy calentas adentro y sabes que tiene una obligación de mojar por reglamento 15 minutos 20. antes o 20. Y no se sabe tú, Gustavo, ella si fue arquero de Olimpia en tu época. Yo ya lo sé, yo sé. ¿Y por qué ¿Cómo Carlos? me olvidé con quién entrenaba todos los días? No, la discusión, el debate no Aclarala es con él entonces. el debate no es eso. Cuando yo estaba, él no estaba. Que él pudo haber... Que no coincidieron, dice Que él. no coincidimos, no, pero que fue su entrenador, yo no discuto. Cuando yo llegué a Olimpia, el Sí, entrenador puede era ser. Hugo Ricardo Talavera y el entrenador que era Gustavo Boadilla. Carlos Quise se sumó, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera fecha. Cuarta fecha. Y él ya estaba como entrenador que era. Ese, ¿Y siguió con clausura, Carlos? ese clausura del 2005, que el cuerpo técnico se mantuvo todo el torneo, Gustavo era nuestro entrenador. No. Se fue a no sé dónde. De las Azores. Se fue con Ever a Colombia. A No, Ecuador. eso fue después. No, a ver. Y después lo tuvo Gustavo Boadilla en Nacional con Ever Almeida, pero ahí ya era él ayudante de Almeida y el entrenador nuestro era Iván Almeida. Pero en Olimpia fue Gustavo. Iván fue... Carlos quise, si puede equivocarte. No estoy equivocado, no estaba. No cuando trabajó llegué. contigo. Cuando yo llegué ya no estaba. ¿De acuerdo? ¿Y bien? para vos? Hay que preguntarle. Mi drama era ese, mi drama fue ese, porque él, en vez de hacer 6 repeticiones, hacía 4 el pelotón. ¿Quién? Él. Tira, Le metía sobre, charla, vamos le con... metía charla. Le controlábamos desde lejos. Ordenaba toda la defensa y no hacía falta que Benita. Sí, la madre de Gabriel. La madre de Gabriel Aguayo y posteriormente Benita el doctor... Díaz. Benita Díaz. ¿Y yo qué dije? No, pero para completar con el apellido nada. La señora niño, Benita Díaz. la mamá de Gabriel Aguayo y después el doctor Víctor. Y la verdad que contenta y gracias a Dios y a la Virgencita que todo le está saliendo bien a mi hijo y estamos muy felices con él. Bueno, doña Benita, hay versiones que uno recoge como periodista que tu hijo está en el interés del fútbol brasileño. O te dijeron, no te habrán contado. Porque todo el fútbol va muy rápido, pero cuando el jugador anda bien, ya se lo observa, se anota, se agenda. Ese es el caso de Gabriel. Y sí, la verdad que sí vi así en Instagram y eso, pero nada de eso, hasta ahí nomás. ¿Y te sorprende? No, tu hijo anda bien. Y la verdad que un poco, porque es un poco rápido, pero como decís que en el fútbol es así, no tanto dar la vez. ¿Sabes por qué, Benita? Porque una cosa tiene el jugador y lo sabrá muy bien, esto va a ir conociendo más. Cuando aparece ya quieren contratarlo por el futuro que tiene. Porque después ese mismo jugador, el caso de Gabriel, tiene un costo más caro, pues, Benita. Sí, así mismo es, Arturo, así mismo es. ¿Tiene representante, Gabriel? Sí, tiene. Gianni del Mas. ¿Y hace cuánto que Gianni del Mas es su representante? Y desde la sub-14 luego, cuando vino luego de Santaní. Cuando vino de Santaní.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo es menor? ¿Habló contigo, con los padres? ¿Cómo fue, Benita? Sí, con nosotros habló, o sea que nosotros era luego que firmamos con Gabriel cuando era menor de edad. Sí, señora Benita, él firmó contrato hace poco, ¿verdad? Con Cerro, el contrato después de cumplir la mayoría de edad. Sí, así mismo es. Después o sea que después de sus 18 años firmó un contrato profesional ya con Cerro. Ese es un contrato largo, ¿verdad? Suele ser de 4 o 5 años. ¿Tiene en mente por cuánto sí, firmó? 5 años por ahí. Ah, por 5 años. Hasta, sí, 2027, para mí que es. Señora Benita, y recordando un poco el pasado, ¿qué fue lo más difícil cuando se tomó la decisión a los 14 años de que venga? Porque incluso la familia tuvo que venir a acompañarlo ya aquí a Asunción en ese momento, ¿verdad? Y la verdad que no fue una decisión difícil luego, no sabemos luego por qué, porque de una luego decidimos dejar toda nuestra casa y acompañarle a Gabriel. Preguntarle a doña Benita si ya desde chiquitito cuál era, por lo visto Gianni también tuvo esa visión, digo, de reconocer un talento, pero siempre te decían, doña Benita, este va a ser, este va a funcionar. ¿Cuál era la palabra de los entrenadores ahí en Santaní, después cuando llegaste a Cerro Porteño, sobre su potencial? Y la verdad que marcaba luego diferencia en la escuela de fútbol. Y el profe Gilberto Ortega, que donde él estuvo en la academia de fútbol, él le hacía jugar luego con lo de la 2004 en este caso, porque él era 2005 y le hacía luego jugar con los más grandecitos, y porque veía luego que le iban a andar, notaba luego la diferencia, ¿entiendes? Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Fútbol a lo grande. ¿Cómo andás, doctor Litore? Bien, siempre tranquilo. Bueno, vamos a arrancar. Conmebol, ¿por qué? Estamos viendo el tema de la ampliación del estadio y trabajando en eso. Hay muchos puntitos que hay que ir viendo, ¿verdad? Ese es el que más nos está llevando tiempo. Para tratar de aprovechar una ayuda que Conmebol está dando para poder financiar algunas mejoras, ¿verdad?, que hagan que el estadio vaya reuniendo, ¿verdad?, las condiciones que Conmebol pide. Pero ya te dijeron que sí, doctor Litore. En parte sí, la lumínica ya me aprobaron y algunas cosas que estamos viendo, y bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Está bien, esa es la parte edilicia. Diego Gómez se maneja la posibilidad de que juegue en la Premier. ¿Vos qué sabés, doctor? Nada más de lo que leí en la prensa. Pero el pase vendió el 50% Libertad, ¿verdad? Sí, 50%. Un poco más de 3 millones de dólares creo que fue, doctor Litore, ¿verdad? 13. ¿Cuánto? 3. Vos no sabés más que esto, nadie preguntó. Si hay una transferencia, de hecho lo hace el Inter Miami, ¿no? Y ustedes reciben... Claro, nosotros ahí no tenemos nada que ver en las transacciones, ¿verdad? Ellos son los dueños de la ficha del jugador, ¿verdad? Y ellos negociarán tanto el lugar donde va como los montos, ¿verdad? Nada más que eso. Lo de Barbosa podría volver a Libertad o no hay caso porque Libertad maneja un presupuesto y no es cuestión de traerlo. Es decir, que vuelva Barbosa. Yo no sé cómo cómo le está yendo ahora en Botafogo, ¿verdad? Pero realmente el salario y las condiciones económicas que Botafogo en este momento le ofrecieron eran superiores a las que nosotros podíamos ofrecerle. Libertad, un día nos dijiste no va a salir de su presupuesto, ¿es así, doctor Litore? Y esa es la idea, tratar de ajustarnos y tratar de ir llevando el club de la forma como se llevó, era tratando de no tener sobresalto, por lo menos la parte económica. ¿Y van a volver a la casa jugadores que están afuera? ¿Van a volver a Tuyucuá al segundo semestre? No sabemos nada todavía, vamos a terminar el campeonato y ahí nos vamos a reunir, aprovechando que también hay un receso un poquito más largo, vamos a entrar ahí a analizar quiénes quedan, hay contratos que vencen, vemos si se van a renovar. Hay jugadores que están jugando afuera, hay pedidos, ya tengo pedidos de muchos jugadores que están jugando, de los otros clubes de primera, y bueno, todo eso hay que analizar, a ver, cuerpo técnico, hay muchas cosas, ¿verdad? Porque vende bien Libertad hoy, jugadores al exterior, acá va a préstamo, ¿verdad? Sí, acá vamos a préstamo a los equipos que nos piden, aquellos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, de manera que tengan minutos, que vayan jugando, que es lo que ellos también necesitan. Y bueno, y lo de Espinosa que una vez se mencionó, no, ahí quedó, ¿verdad?
Y sí, porque después se cerró un libro de pase, firmó renovó con nosotros, y entonces al renovar con nosotros y cerrar el libro de pase, todo este semestre está jugando con nosotros. Ahora seguramente en junio o el mes que viene seguramente se abrirá de vuelta el libro de pases internacionales, y ahí seguramente hay ofertas detrás, y bueno, y ahí analizaremos qué es lo mejor. ¿Cómo mira este partido de Copa ahora, jueves, y lo que viene en campeonato en las dos últimas fechas, doctor? El partido Copa, no, nos quedan tres partidos que tenemos que jugar, ¿no? Que son para nosotros finales, ¿verdad? El partido contra Nacional queremos ganarlo para poder posicionarnos un poquito mejor en el puntaje y asegurar lo que sería nuestra participación también en octavos de Copa Sudamericana. Y los otros dos partidos del campeonato, sí, tenemos que seguir y tratar de ganar los dos partidos para ver qué sucede con Cerro Porteño. En la conferencia el domingo adelantó Ariel Galeano que haría una rotación para el partido del jueves ante Nacional de Uruguay. No sé si a esta altura ya les confirmó que va a poner un equipo alternativo o quizás algún titular igual va a jugar por Libertadores. No, yo no creo que juegue con un equipo alternativo. Es probable que le dé de repente rote en algunos puestos que están jugadores que están con muchos partidos, con muchos minutos, hay sobrecarga, se hace todo un estudio de toda la carga que tienen los jugadores, y entonces más o menos de acuerdo a cómo están, eso se verá ya en la práctica, se va a definir algo. Álvaro Campuzano está lesionado. Álvaro Campuzano venía con una molestia en la rodilla, se constató que tenía rotura de un menisco, entonces se operó. O sea, ya no juega hasta el inicio del clausura entonces. Y sí, yo creo que tiene todavía para un mes hasta empezar a jugar. Para repasar hoy el panorama de los lesionados, por ejemplo Martín Silva, Héctor Villalba, ¿en qué fase están? Y si hay alguno más. Y Silva está entrenando ya con los compañeros. No hace todavía así fútbol intenso, ¿verdad? Pero ya está entrenando con una máscara protectora. Y Villalba mañana tiene que hacer un estudio, tiene que ser evaluado por el médico que lo operó en Buenos Aires, y de acuerdo a eso ya seguramente si está todo bien, que creemos que sí, por la evolución que va teniendo y el seguimiento que se le hace acá con el fisioterapeuta del club, creemos que ya va a empezar a trabajar ya en campo, con piques, con rotación, con todo eso, que ya es la última etapa. Presidente, lo último, porque ayer hubo reunión del Consejo Ejecutivo tras la presentación de la nueva camiseta de la selección. Pregunto nomás por las dudas si es que se resolvió algún tema en particular, alguna decisión que se haya tomado ahí. Nada más que cuestiones normales del funcionamiento del campeonato, sobre todo la parte del tema de la selección, Copa América y todo eso que estamos viendo. Nada más que eso, también se habló algo del Mundial del 2030, nada más que eso. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 14 grados. El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que dispuso el cambio del comisario Jorge Palacios, jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo, tras fuertes sospechas de que altos jefes policiales habrían colaborado para el traslado de 200 kilos de cocaína. También están investigando si hubo o no coima de por medio. Según el relato del alto jefe policial, se pudo haber pasado por ciertas irregularidades antes de este procedimiento final, y por ello se dio participación al Ministerio Público y a Asuntos Internos de la Policía.
Hoy juró como ministro de Justicia Rodrigo Nicora, que asume oficialmente el cargo tras la renuncia de Ángel Barcini. Anunció la contratación de 890 nuevos agentes penitenciarios para 3 nuevas cárceles y evitó referirse a la salida de su antecesor. Al terminar el acto, Nicora se trasladó a Mingaguazú para verificar el